El sabio. Libro 2. Despertar capítulo 1, un fanfic de Harry Potter. La taza que tenía en la mano se deslizó sobre la madera llena de cicatrices de la mesa, alejándose de él. Él apenas se dio cuenta. Se escuchó un sonido de líquido vertiéndose y luego la taza se deslizó nuevamente a su lugar. Sus ojos permanecieron fijos en la página arrugada y amarillenta frente a él, leyendo atentamente el pequeño texto que tanto lo había fascinado. Su mano se curvó lentamente alrededor del mango de la taza, una pieza de cerámica vidriada con una silueta de la ópera de Sydney. Lo recogió, tomó un sorbo y lo volvió a dejar. Harry Potter finalmente se dio cuenta de que su café había sido rellenado. Gracias, Creacher, dijo en voz baja mientras Creacher todavía estaba en la cocina, enjuagando la cafetera en el fregadero. Creacher no respondió, por lo que Harry volvió al periódico y tomó otro sorbo de café. Sirius aún no estaba despierto, pero Harry había estado despierto durante una hora. Se despertó cuando algo en su estómago revoloteó y sintió un estallido de felicidad que no tenía nada que ver con él. No había tenido fotografías claras de Voldemort en las últimas semanas, solo estas extrañas impresiones una o dos veces. Harry se sintió enfermo cuando lo pensó, sabiendo que Voldemort estaba feliz porque había recuperado su cuerpo y estaba reuniendo a sus antiguos seguidores con él. En ese momento, Sirius entró lentamente en la cocina, con el pelo colgando en un desorden de rizos sobre ojos entrecerrados. Tenía los pies calzados con las mismas pantuflas de siempre y Harry podía darse cuenta de que las cosas estaban realmente listas para el retiro. ¿No es que estaba a punto de sugerir que Sirius rompiera su único vínculo con su amante? ¿Fiancé? Ella había sido mucho más que una novia, pero fuera lo que fuese, no habría forma de rastrearla a ella ni a su hermano después de que huyeran de Barty Crouch. Harry sabía que Sirius se lo tomó muy mal, aunque nunca lo diría, porque habían perdido, para siempre, a las únicas personas que Sirius y él habían considerado familia. Las pantuflas podrían quedarse. ¿Algún café? Él murmuró. Harry meneó la cabeza disculpándose. Lo bebí, lo siento. Haré un poco más. Se levantó, pero Sirius miraba significativamente a Creacher, que acababa de terminar de secar la olla y la estaba reemplazando. El elfo doméstico le miraba con mucha hostilidad y se volvió hacia el fregadero para llenar la olla con agua sin decir una palabra. Harry, con los labios comprimidos por la tensión de no decir nada insultante, apartó suavemente la cafetera de Creacher. Está bien, lo lograré. De todos modos, no debería haber tenido tanto, añadió, esforzándose mucho para que el tono alegre sonara convincente. Le había dicho a Sirius que no le gustaba la actitud que le daba a Creacher, pero Sirius no era receptivo a la idea de que Creacher mereciera algo mejor. Harry sabía que Creacher había contribuido al ostracismo que Sirius había experimentado en la casa de su infancia, y que Creacher casi había liberado a Peter Pettigrew para escapar una vez más, pero no podía culpar al elfo por hacer lo que le pedían las personas que eran amables con él. Si Sirius quería resultados, debería ser amable. Al menos podría ser educado si no tuviera respeto que mostrar. La cortesía común era un bonito gesto para los seres que habitaban la misma casa. Sirius suspiró y se detuvo en la portada del periódico con el que Harry había terminado. Harry había comenzado a adquirir su hábito de leer el periódico todos los días, lo cual era natural, Sirius lo sabía, pero aún así le divertía un chico que acababa de cumplir 15 años y pasaba la mañana del sábado con una taza de café y el periódico. Hay un artículo sobre nosotros ahí, dijo Harry casualmente. Sirius saltó y casi se desgarró el Profeta Diario en dos cuando su agarre se apretó sobre él. Harry calculó que ya estaba despierto. No pudo evitar reírse un poco. Merlin, Harry, no digáis ese tipo de cosas, regañó Sirius. No, realmente lo hay, insistió Harry. Se trata simplemente de que seamos la familia Rivers. Están informando que usted asumirá el trabajo de defensa y que soy el primer estudiante transferido que Hogwarts ha tenido en aproximadamente 20 años. Al parecer no hacemos muchos comentarios, el artículo tiene aproximadamente un párrafo. Hay una carta en los editoriales rogándonos a ti y a mí que volvamos a casa que es mucho más larga. Sirius puso los ojos en blanco. Desde la edición que declaró el arresto de Pettigrew y el indulto de Sirius, había habido alrededor de 5 cartas al día en ese sentido. ¿Por qué el público estaba tan preocupado? Harry no lo sabía, excepto que sus padres habían sido bien considerados, más aún por convertirse en mártires, y fue más emocionante que la abominable actuación de los Chudley Cannons en su último juego. También había algunas cartas, que deliberadamente no mencionaban nombres, que hablaban de los rumores de que tú sabes quién había regresado. Estos rumores fueron, en su mayor parte, rechazados con firmeza y cortesía.
Hubo una resistencia menos elocuente y más firme, pero también hubo algunas cartas, escritas bajo seudónimos, por supuesto, en las que afirmaban su creencia de que los rumores eran ciertos. Para ellos todo era solo especulación, Harry pensó con incredulidad mientras medía el café y ponía en marcha la cafetera. No lo tomaban en serio. Era más bien como un debate académico que se llevaba a cabo en público. Habían olvidado de lo que Voldemort era capaz. Harry tenía una cicatriz larga y fea en el brazo para recordarle si su condición de huérfano no era suficiente. No enfrentó ninguna tentación de reírse de ello como si fuera paranoia. Él no tenía ese lujo. Volvió a coger el periódico mientras se preparaba el café, pero acabó mirando alrededor de la cocina. Era una isla de limpieza en una casa horrible y desordenada. Habían dado tantos dormitorios como fuera posible, tergeo hechizos como fuera posible y decididos a tomarse más en serio la limpieza cuando estuvieran listos para abordar toda la casa. Pero Harry no había podido soportar una cocina sucia. Había lanzado los amuletos de limpieza que conocía y luego compró algunos cepillos para fregar, lejía y vinagre en la tienda de la esquina. La cocina brillaba ahora. Creacher incluso se había metido en el espíritu cuando vio lo decidido que era Harry, y fueron sus viejas y huesudas manos las que habían librado a los zócalos y armarios del moho obstinado que se negaba a responder a los más exigentes Scourgificar. Harry pudo reunirse. Harry incluso había hecho el esfuerzo de caminar unos kilómetros más para comprar algunas toallas de mano y algunas cortinas para la pequeña ventana sobre el fregadero. Sirius no estaba contento con el dinero. Su dinero Muggle casi había desaparecido y su dinero mágico disponible estaba disminuyendo rápidamente. Sirius todavía tenía casi la mitad de su herencia en Gringotts, y le aseguró a Harry que también había mucho dinero en la bóveda de Potter. El problema era que no podían acceder mientras no estuvieran oficialmente aquí. Aún así, incluso Sirius pareció apreciar cuánto mejor se veía la cocina y dijo alegremente que vivirían bien con su salario de profesor hasta que Voldemort se fuera o los descubrieran. Sirius dejó el periódico a un lado para poder levantarse y servir su café, lo que le dio a Creacher otra mirada sucia. Parecía darse cuenta de que Harry no estaba leyendo su sección del periódico. No hay nada de mucho interés hoy, ¿eh? No es que no lo supiera ya. Es agradable tener una sociedad secreta cerca para entregar todas las noticias antes de que aparezcan en el periódico. Harry miró con severidad las páginas que tenía en sus manos. Sí, ya sé el papel. La orden hace las cosas, coincidió Sirius. Por cierto, tengo que hablarte de algo. ¿Tiene algo que ver con la reunión a la que no me invitaron? Oye, a mí tampoco me invitan a los más grandes. Una vez que empiece a enseñar, podré declarar públicamente que John Rivers está en contra de Voldemort a cualquiera que quiera escucharme, pero en la orden, solo alrededor de la mitad de ellos saben que estoy aquí. Esta fue una reunión privada, solo el grupo de viejos, así que todos me conocían. El punto es que quieren la casa. ¿Qué, este? Pueden tenerlo. Lo vamos a utilizar como sede. Es una ubicación ideal. En su mayor parte no se utilizará durante el año escolar y solo hay un par de personas que lo saben en este momento. Peter está en la cárcel, así que es inofensivo. De todos modos, no puedo creer que le haya hablado de este lugar, y entonces, en realidad, somos solo nosotros. Sí, pero no podemos estar seguros de que alguien de la orden no hable. Oh, sí, podemos. Tu creencia en tus aliados es admirable, pero el encanto de la fe. Oh, ese es. Espera, no me digas. Harry saltó y corrió escaleras arriba para buscar el libro que sabía que contenía una descripción del encanto. Recordó que era complejo y, si no se equivocaba, Sirius le había dicho que sus padres habían usado uno. Encontró rápidamente lo que buscaba y se enojó aún más con Pettigrew por lo que les había hecho a los padres de Harry. Si se hubiera escondido de alguna manera, todos habrían estado a salvo como. Bueno, las chicas en una cuna lo estaban definitivamente la metáfora equivocada para esta situación. Abajo, Sirius estaba completamente divertido, a pesar de haber sido abandonado a unos minutos a solas con el detestable elfo doméstico. Harry podría haberle pedido que explicara. Pero no, los libros contenían todas las respuestas. Probablemente fue culpa de Sirius, él había sido quien constantemente le decía a Harry que estudiara mucho y que podía encontrar las respuestas a sus preguntas. Quizás Harry debería haber tenido más amigos mientras crecía. Harry volvió a bajar las escaleras después de unos minutos y le dio a Sirius una mirada nivelada. ¿Quién será el guardián secreto? Profesor Dumbledore, respondió Sirius, aceptando la taza de café que le entregó Creacher, al menos teniendo la cortesía de asentir con la cabeza hacia el sirviente.
Harry parecía pensativo, dándole un repaso profundo en su cabeza y se encogió de hombros. Probablemente la mejor persona para ello. Me alegro de que cuente con tu aprobación. Harry puso cara. Pensé que confiabas en mi criterio. Oh, a veces. Cuando no hay prostitutas de vela involucradas, de todos modos. El rostro de Harry se volvió aún más descontento. Tenías que mencionar eso. O hermosas directoras de libros rubias. Cállate, Sirius. O mujeres misteriosas con ojos marrones, a menos que me equivoque en mi suposición. Quizás deberíamos simplemente mantenerte alejado de las mujeres en general. ¿Quién tiene ojos marrones, Harry? Yo, gruñó. Como si se lo recordaran, extendió la mano para frotarse los ojos, que todavía no se sentían del todo cómodos con las lentes. Sirius lo agarró por la muñeca y bajó el brazo hacia la mesa, sin molestar la taza llena de café que tenía en los labios. Harry, lejos de estar molesto, sonrió. ¿Recuerdas la pulseada en el bar? Sirius respondió sonriendo. Nunca le gané a Miguel, ¿verdad? Ah, casi. ¿Te preguntas cómo están? La sonrisa de Harry se desvaneció al ver cuán fielmente los pensamientos de Sirius reflejaban los suyos de hace unos minutos. Intentó ser optimista. Podemos encontrarlos, ya sabes. Después de que todo esto termine. No, dijo Sirius, sacudiendo la cabeza. Catalina ya está casada y tiene bebés. La voy a dejar en paz. A Harry no le gustó el repentino estallido de melancolía que caía sobre la luminosa cocina. Apoyó su brazo sobre la mesa y levantó la mano. Se obligó a sonreír de nuevo. Sirius se rió entre dientes, apoyó su propio brazo sobre la mesa y abrazó la mano de Harry. Ve, dijo en tono aburrido. La mano de Harry fue presionada contra la mesa en unos segundos, antes de que Sirius siquiera comenzara a parecer que lo estaba intentando. Supongo que necesitas hacer un poco más de ejercicio. No podría tener nada que ver con que yo tenga apenas 15 años y tú seas un hombre grande y muy en forma. No, simplemente eres flacucho. Tienes más músculo que James a tu edad, eso es algo. Harry se puso de pie. ¿Quieres entrenar un rato? Tenemos cosas más urgentes que hacer, respondió Sirius mientras tomaba un sorbo de café. ¿Cómo qué? Cómo hacer que esta casa sea habitable. Y prepáralo para mucha compañía. Si vamos a usarlo para la sede central, tenemos que ponerlo en forma. Harry arrugó la nariz. Esperará una hora. Aire. Se cambiaron de ropa y entraron en la habitación, casi, vacía que habían estado usando para las sesiones de práctica desde que se mudaron. No habían podido sacar el árbol genealógico de la pared, pero ninguno de los dos podía soportar mirar la superficie volada y quemada de ese testimonio de manía de sangre pura, así que colgaron sábanas encima y trajeron una radio para que pareciera más alegre aquí. Sintonizaron la recientemente descubierta Wizarding Wireless Network, encontraron que las canciones eran particularmente inadecuadas para un combate improvisado y decidieron practicar en silencio. La música era mejor por la noche. Cada uno de ellos adoptó una postura inicial. Con muchas burlas sobre el físico y la técnica del otro, cayeron en la trampa. Era una rutina cómoda, venir aquí y sudar, aliviar un poco la frustración. Habían estado haciendo esto en una casa u otra durante varios años y constantemente perfeccionaban las habilidades de los demás, tratando de sorprender a alguien cuyos instintos conocían también. Obviamente no salieron mucho, así que esta era su única manera de divertirse. Oh, olvidé algo, dijo Sirius, casi medio exhausto y aún no listo para rendirse. Harry, que se había atado una tira de tela alrededor de la frente para detener el sudor, dio un paso atrás con las manos en alto en un tiempo muerto, para evitar que la tela cayera sobre sus ojos. ¿Por qué tengo la sensación de que esto no va a ser algo que me guste? Es justo, dijo Sirius, aprovechando la oportunidad para secarse el sudor de la cara. Llevas 2 días sentado sobre algo desagradable. ¿Qué es? Tú primero, dijo Harry con los ojos estrechos. Sirius suspiró. Tenemos que ir a la escuela. Harry se encogió de hombros. ¿Y qué? Tienes que ser ordenado. ¿Qué quieres decir con entrar en una casa? Sí, eso es lo que quiero decir. ¿Tengo que usar el sombrero? A Frail así es. ¿Estará allí el director Dumbledore? Lo tiene guardado en su oficina. Maldita sea, dijo Harry con tristeza. Sí, estuvo de acuerdo Sirius. No, quiero decir, maldita sea, el mío es peor que el tuyo. En realidad eso no es tan malo. Oh. Bueno, ¿qué es lo que querías decirme? Quítatelo del pecho ya. Harry suspiró y se puso en posición. Si no llamas a tu amigo Remus, te voy a patear el trasero, afirmó claramente.
Sirius sintió una sacudida en el estómago que le hizo pensar que no lo había logrado y que Harry ya había cumplido su amenaza. No había visto a Remus. Ni una sola vez. Esperaba encontrarse con él en una reunión de la Orden, pero Remus no había estado allí. Obviamente Harry se había enterado, de alguna manera. Sirius sabía que Harry no miraría en su mente sin permiso, pero tal vez había estado pensando en ello con tanta fuerza que había rozado la superficie y Harry no había podido evitarlo. O tal vez Dumbledore le había dicho algo a Harry sin que él lo supiera. Aún así, saltó hacia adelante e intentó quitarle los dientes a la amenaza de Harry inmovilizándolo contra el suelo. No duró. Harry lo arrojó y se encontraron nuevamente de pie tratando de matarse a patadas. Cuando Harry lo tenía en el suelo con el brazo sobre la garganta de Sirius y las piernas bien equilibradas en el suelo, Sirius podría, probablemente, haberlo arrojado, pero en lugar de eso cedió. Hablaré con él, dice. Bien. Después de tu clasificación. Harry estaba sentado en la esquina de la oficina del director. Dumbledore y Sirius esperaron en silencio pero con ansiedad, y Fawkes parecía estar durmiendo, con la cabeza metida bajo el ala e ignorando todo el proceso. Tal vez él fue el único en la oficina que se dio cuenta de que Harry estaba avergonzado y estaba tratando de darle un respiro. Death, que había hablado muy jovialmente sobre tener que ordenar a un estudiante que era mucho mayor de lo normal y parecía feliz por el desafío, permaneció en silencio durante varios largos momentos. Harry podía oír un suave murmullo. El sombrero estaba hablando consigo mismo. Miró los rostros de Sirius y Dumbledore, todavía inmóviles e impacientes, y se dio cuenta de que no podían oírlo. Bueno, qué conveniente. Tal vez podría hablar con el sombrero sin hablar, sin que los otros hombres supieran lo que estaban diciendo. Esperemos que el sombrero acepte una conversación privada. ¿Te importaría decirme lo que estás pensando? Harry pensó en el sombrero, esperando que funcionara. ¿En silencio? Por supuesto en silencio, el sombrero respondió, pareciendo burlarse de él. Yo no sería tan descortés. Simplemente estaba tratando de ordenar las complejidades de tu mente. Harry intentó contener una risita. Complejidades de su mente, en verdad. Tienes una forma animaga interesante, ¿no? El director no sabe nada de eso. Harry pensó en el sombrero casi en pánico. Ese secreto estaba entre él, Sirius y Duo Rivers, que llevaba 2 años muerto. Ya veo. ¿Crees que eres sabio, verdad? ¿Fascinado por la noche, por los secretos, por los muertos? El gurú es un mensajero de los muertos en algunas culturas, ¿sabes? A Harry no le gustó la insinuación que vio en las palabras, tan cercanas a lo que había estado pensando sobre sí mismo todo el verano. Que era una especie de presagio de fatalidad para Inglaterra, simplemente por ser quien era. El gurú es un símbolo de cambio y de sentirse cómodo con el yo interior. El gurú ve detrás de máscaras y hacia lugares oscuros para encontrar la verdad. Es bueno para guardar silencio, es un mensajero de secretos y está rodeado de misterio. ¿Quién te dijo todo eso? Un chamán nativo americano. El que me enseñó a convertirme en Animagus. Cuando tenía 9 años. Tampoco eres en lo más mínimo presumido, dijo el sombrero sarcásticamente. Quizás solo un poco a la defensiva, Harry lo admitió, un poco divertido de sí mismo. Era un maldito sombrero, no un juez en una sentencia. Perdón por la interrupción. ¿Estabas diciendo? El sombrero parecía un poco sorprendido por la disculpa. Por eso no clasifico a los adolescentes, gruñó mientras volvía a barajar su cerebro. Bueno, veo que eres bastante académico. ¿Te encantan tus libros y tus debates académicos, no? Aún así, nunca te esconderías detrás de ellos. Eres muy astuto, tan capaz de guardar secretos. Pero mira toda esta lealtad hacia tu padrino y hacia aquellos a quienes amas. Nunca te acusarán de no tener principios, eso es seguro. Quizás Ravenclaw. Dime qué casa me ayudará más a alcanzar mis metas en la vida. Veo muchos objetivos. ¿A qué te refieres? Todos conducen en la misma dirección. Un mundo sin miedo. Un mundo que puedes compartir con tus seres queridos. Y, sin embargo, estás dispuesto a sacrificarte si eso significa que tus seres queridos estarán a salvo sin ti. Eres muy noble. Guardar secretos solo tiene como objetivo proteger este mundo ideal tuyo. ¿Es eso correcto? Aproximadamente. Harry estaba desconcertado y se sentía un poco perdido por la descripción que el sombrero hacía de él. Sonaba heroico. Pero no lo era. Heroico, claro está. De ninguna manera. Era un adolescente egoísta cuyo padrino lo consintió hasta el extremo y que no tenía idea de lo que se le exigiría ni de lo mucho que podía soportar. Había sido deshonesto toda su vida, con el objetivo de proteger a Sirius, tuvo que admitirlo.
Por sí mismo, tal vez no le hubiera importado. Fue Sirius lo que importó y por lo que guardó secretos, Sirius lo que le hizo sentir que él, Harry, valía la pena el esfuerzo de protegerlo. Miguel y Catalina. Él también los protegería a toda costa. Quizás incluso Ana. ¿No se lo merecía ella tanto como ellos? ¿No lo hicieron Sasha, Madeleine, la hija del alcalde, Mona y Honey? ¿De dónde salió, pensando que todas esas personas eran suyas para protegerlas? Gryffindor, entonces. Veo mucho de Slytherin en ti, pero tienes demasiada nobleza y coraje desinteresado para ser apto para esa casa. Está bien, Harry dijo con calma, pensando que debería haberlo visto venir, aunque no fue así. Igual que mi padre, ¿verdad? No, el sombrero respondió, un poco sobrio. No igual que él, pero muy cercano. Gryffindor, anunció el sombrero en voz alta. Ambos hombres se relajaron visiblemente. Eso tomó demasiado tiempo para algo que ya sabía, dijo Sirius con ironía. Teníamos mucho de qué hablar, se encogió de hombros Harry. Gracias, le dijo al sombrero. Supongo que no tienes la mano que estrechar, ¿verdad? Aprecio la idea, murmuró el sombrero mientras Dumbledore lo tomaba y lo colocaba en un estante alto, con sus ojos azules brillando de orgullo. Harry miró la percha del Fénix. Fawkes lo miró y trinó felizmente. Capítulo 2. Sirius estaba al otro lado de la calle de Deleat y Cauldron. No había estado dentro del establecimiento desde que tenía 21 años. No estaba ansioso por regresar allí hoy. La última vez que estuvo aquí, él y James tomaron unas pintas para brindar por los Potter que se escondían, mientras Lily estaba en casa durmiendo una siesta. Harry, Remus y Wormtail estaban en una de las tareas de Dumbledore. La siguiente vez que vio a su mejor amigo, James yacía muerto, pero aún no frío, en las ruinas de la casa que a Sirius nunca se le había permitido ver antes de que fuera comprendida. No había recuerdos felices aquí. Entonces, ¿por qué entraba? Porque eventualmente lo haría cuando encontrara el coraje. Remus estaba allí, esperándolo. Siempre llegaba temprano a todo, así que ya estaría allí. Probablemente estaba bebiendo un vaso de agua y pasando el tiempo preguntándose si Sirius aparecería. Remus nunca había sido un gran bebedor, tenía demasiado autocontrol, prácticamente había adorado el autocontrol. Después de enterarse de que había dejado su trabajo por miedo a poner en peligro a los niños de la escuela, Sirius supo que Remus no había cambiado mucho. ¿Pero por qué debería hacer esto? No podría ser solo porque Harry estaba planeando golpearse el trasero contra el suelo si no lo hacía, como sabía que Harry podría hacer si no lo hacía realmente quería. No, necesitaba sus propias razones. ¿Pero por qué debería estar tan preocupado? Resultó que ninguno de ellos era el traidor que había hecho matar a los Potter, entonces, ¿cuál era el problema? Era Harry. Estaba enojado porque Remus no había salvado al niño de los Dursley. Pero tenía miedo de que Remus también se enojara con él por hacerlo sin hablar con él. No tenía ninguna justificación real para ello, aparte de la cobardía. Podría haber encontrado y hablado con su viejo amigo en cualquier momento. No lo había hecho. No estaba seguro de poder explicar por qué, no sin mucho dolor, y sería tremendamente inútil entrar allí sin una explicación. Oh, adelante, se dijo a sí mismo con impaciencia, bajándose de la acera y preparándose para cruzar la calle. Solías ser un pequeño imbécil engreído, y ahora estás vacilando como un... La bocina de un coche le sonó y saltó hacia adelante para evitar ser golpeado. Sal de la carretera. El conductor rugió, agitando el puño por la ventana. Vete a la mierda. Sirius gritó y luego hizo una mueca. Él era el que salía al tráfico porque estaba distraído. Él tuvo la culpa, y aquí estaba él, buscando pelea. Sacudió la cabeza y le dio al hombre en el auto una inclinación de cabeza apologética. Tal vez lo mejor fue entrar con la actitud moderada de la que no podía deshacerse, no con una arrogancia construida. Tal vez ayudaría a mostrarle a Remus que había cambiado mucho desde la última vez que se vieron, no tratar de evocar la personalidad juvenil a la que ya no se parecía. Abrió la puerta y respiró profundamente. Tom, de cabeza como una nuez seca, todavía estaba detrás de la barra, tal como lo había estado durante los últimos 15 años. Sirius dudaba que recordara al joven de cabello negro que había levantado su copa ante lo que resultó ser una trampa mortal, pero aún así le tomó un momento recordar que ya ni siquiera se veía así. Merlin, pero estar en Inglaterra lo ponía nervioso. Miró a su alrededor, miró todo el interior del pub y frunció el ceño. Quizás Remus aún no estaba aquí. Luego sus ojos regresaron a la mesa en los rincones oscuros y llenos de humo del rincón más alejado, donde estaba sentado un hombre con túnicas remendadas.
Su largo cabello castaño, que se volvió gris en las sienes, enmarcaba un rostro estrecho y cansado con una cicatriz evidente en la mejilla derecha debajo del ojo. Era él. Parecía enfermizo y mayor que sus 35 años, lo que inexplicablemente hizo enojar a Sirius, pero lo moderó rápidamente. Sirio pensó en todas las muchas transformaciones que Remus había experimentado en los últimos 14 años, sin sus amigos que lo ayudaran y lo frenaran. Tenía todo el derecho a lucir así. Sirius tampoco parecía un pollo primaveral. Sirio se acercó con cautela y Remo lo vio venir con ojos que no le decían nada. Remus siempre había sido bueno manteniendo una fachada tranquila, sin importar lo que sucediera dentro de él. Miró brevemente hacia otro lado para hacerle una señal al camarero, quien se apresuró a acercarse con un vaso corto en cada mano. Remus hizo un gesto hacia la silla vacía en la mesa y Sirius se sentó. Antes de que pudiera decir una palabra, los vasos, fumando intensamente, fueron colocados delante de ellos. Sirius miró fijamente algo de lo que no había visto ni rastro en años. Eso no es Rochester's Gold Label, suministró Tom, sonando orgulloso. Pensé que podría gustarte, dijo Remus, sonando neutral frente al extraño pero diciéndole a Sirius exactamente lo que necesitaba saber. Escuchó lo que Remus no pudo decir mientras Tom estaba allí. Remus recordó el whisky de fuego que solía pedir como regalo especial. Recuerdo todo y quiero arreglarlo. A pesar de esto, los nervios de Sirius se dispararon al infierno y se bebió la bebida de una sola vez. Dejó escapar su aliento explosivamente, habiendo olvidado simplemente cómo bueno que estaban las cosas. Ah, gracias, suspiró. Se instaló en su estómago como el cálido resplandor del cielo. Tomaré una pinta de cerveza amarga, le dijo a Tom, quien asintió y se apresuró a irse nuevamente, sabiendo cuando no lo querían. Remus jugó con su vaso, logrando de alguna manera parecer divertido y severo. Había perfeccionado ese look desde muy joven. Sirius no podía contar el número de veces que lo había recibido. No quiero salir de juerga, ya sabes, dijo con calma. Yo tampoco. Remus levantó una ceja. No es que necesite explicarte, dijo Sirius con dureza, pero esto será todo para mí. Tengo un niño esperándome en casa que, a pesar de conocer una buena cura para la resaca y no ser ajeno a la enfermedad, se enojará muchísimo si aparezco enojado, ya que fue él quien me hizo llamarte. Y esa fue toda la invitación que la conversación necesitaba. Remus ni siquiera miraba su vaso, cuyo humo comenzaba a disiparse mientras nerviosamente tocaba el aro con los dedos. Harry. ¿Cómo está? Preguntó con voz cautelosa y un poco ronca. Sirius se encogió de hombros y se detuvo por un momento para cambiar su vaso vacío por el vaso de pinta lleno que estaban colocando frente a él. Esperó hasta que estuvieron completamente solos en su rincón oscuro antes de responder. Llamémoslo Evan mientras estemos aquí, por favor. Remus parecía querer responder, abriendo la boca, pero asintió bruscamente. De cualquier manera, es genial. Me estoy volviendo un poco loco, prácticamente encerrado en casa, pero yo también. Si quieres ser creíble, debes ser visto, dijo Remus con sobriedad. Como alguien que acaba de mudarse aquí, deberías salir, no esconderte. Sirius jugó con su bebida, pero no la recogió. Nos mantenemos bajo el radar tanto como sea posible, pero la próxima semana haré un viaje de compras muy público al callejón Diagon para comprar sus útiles escolares. Te quedas debajo de... ¿Qué? Sirio sonrió. No era frecuente que alguien pudiera confundir a Remus Lupin. Lo siento. Simplemente significa mantener un perfil bajo. Es una expresión mugle. Tengo 1 millón de ellos, la mayoría de cuando vivíamos en Estados Unidos. El rostro de Remus era casi cómico. ¿Dónde habías estado? Sirius suspiró profundamente y crujió los nudillos en una preparación dramática. Esto podría tomar un tiempo. Fuimos a Nueva York, pero solo pasamos unas semanas allí decidiendo a dónde ir a continuación. Pasamos más de 1 año en Wyoming, en un pequeño pueblo desértico llamado White Valley, que no era exactamente un pueblo de magos pero que sabía de magia. Veamos. Varios meses en Kioto, Japón, donde Evan pasó la mayor parte del tiempo aprendiendo técnicas de meditación budista y practicando aikido, mientras que pasé la mayor parte con prostitutas. 1 año en Río de Janeiro, en Brasil. Yo trabajaba allí y Evan iba a una escuela mugle. Intentó mantener la voz nivelada, pero los rostros de su familia brasileña nadaron hacia la superficie de su mente, como siempre lo hacían cuando pensaba en vivir allí. Luego, 1 año más en Sudáfrica, en un pequeño pueblo de magos poblado por descendientes de colonos blancos, casi nunca vimos verdaderos africanos.
Evan estaba recibiendo una tutoría poco profesional por parte de un profesor de holandés de mala calidad y yo me estaba volviendo loco. Luego pasaron varios meses en otro pueblo mágico de Austria, no lejos de Salzburgo, donde Evan recibió un entrenamiento avanzado en pociones y yo. Él sonrió fugazmente. Organizó una red de hombres lobo y mantuvo a los lugareños a salvo de un nido de vampiros. Más recientemente y durante aproximadamente un año, en Brisbane, como le hemos estado contando a todo el mundo, Evan decidió intentar ser un mugle de 18 años y yo enseñé cursos de defensa a niños de 12 y 13 años. Remus lo miraba boquiabierto. Esperaba que fuera una pregunta sencilla, dijo débilmente. Ya sabes, la clandestinidad mágica de Chicago, o algo así. Sirius resopló ante la idea misma. Nos mantuvimos en movimiento. No fue difícil para Evan tener que dejar a sus amigos todo el tiempo para viajar alrededor del mundo. Sirius se encogió de hombros, sintiéndose culpable, lo que le provocó una ira irracional. Él nunca tuvo realmente ninguno. Teníamos algunos amigos en Brasil. Buenos amigos. Pensó que deberíamos quedarnos allí, pero fue. No importa. Y tenía a esta chica en Australia, pero sabía que no debería haberse involucrado con ella. Remus pareció darse cuenta de que había mucho más sobre lo que no se le permitía preguntar, al menos no todavía. De repente se bajó la bebida y puso una cara que insinuaba que estaba bebiendo veneno. Urk. Dame una buena sidra cualquier día, murmuró. Luego miró a Sirius directamente a los ojos por primera vez durante toda esta reunión. No vine aquí solo para ponerme al día. Vine a averiguarlo. Así que cálmate hasta ahora, tal como Sirius lo recordaba, Remus lo sorprendió cuando abruptamente encendió la furiosa derrota, apoyándose en la mesa y con los ojos disparando fuego. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste irte y dejar que todos pensaran que Evan estaba muerto? ¿Y que eras un asesino? Olvídate de eso, siempre has tenido el coraje de hacerlo, eso responde al cómo por qué lo harías. Sirius, tal vez simplemente siguiendo el ejemplo de Remus, tal vez solo para liberar los sentimientos sobrantes que no había salido con Dumbledore, lo siguió enojado. Era demasiado fácil, especialmente para los hombres que habían sido tan cercanos cuando eran niños y adolescentes. Es bastante fácil, silbó. Porque nadie más lo haría. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Nunca viste dónde estaba él vivido? No, respondió Remo, breve y sin explicaciones. Los Dursley odiado él odiaba todo lo que representaba. Lo trataron como mierda de perro en sus zapatos. Ellos abusado él. Los vi matarlo de hambre y encerrarlo con mis propios ojos. Remus parecía aturdido. ¿Lo encerraste? Él murmuró. James y Lily también eran tus amigos, Remus. Deberías haber estado allí. Deberías haberlo sacado de allí mucho antes de que yo fuera libre y lo hiciera. Ya había perdido a sus padres, allí estaba perdiendo su humanidad, no podía permitirlo. Sirius estaba casi jadeando de ira y sujetó una mano muy firme al fibroso antebrazo de Remus. Remus gruñó sorprendido e intentó retroceder, pero Sirius lo agarró con fuerza, hurgando en su bolsillo con la otra mano y arrojando algunas monedas sobre la mesa. Necesitamos un lugar más privado, dijo bruscamente, y luego un crujido, terriblemente fuerte en el espacio cerrado, anunció al Pat que los dos se habían ido. Remus apartó el brazo tan pronto como aterrizaron firmemente en el suelo en su destino, el pasillo de la casa de Sirius. ¿Dónde estamos? Él exigió con rudeza. Sirius no respondió, demasiado preocupado por cerrar las cortinas sobre el retrato chillón de su madre. Debería haber sabido que la despertaría, gruñó entrecortado, tirando de las cortinas con cada palabra. Oh, cállate, bruja fea, espetó mientras ella se lamentaba por los traidores de sangre y las alimañas. ¿Qué hay en Merlino? Es tuyo madre. ¿Te acuerdas de ella? En realidad no. Pero el retrato suena muy parecido a ese Ouler que te envió cuando te mudaste con los Potter. Este es el antiguo lugar familiar, ¿verdad? Preguntó con interés, pero la ira se olvidó momentáneamente mientras miraba a su alrededor. Sirius hizo una mueca al verlo. Se habían deshecho del polvo, pero poco más. Junto a ellos todavía había una pierna de troll llena de paraguas mohosos y carcomidos por polillas con los que casi tropezó cuando llegaron. Decidió brutalmente que sería lo primero que se iría cuando él y Harry se pusieran a trabajar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hablando. Sin público. Correcto. Creo que fue tu turno. Remus dijo bruscamente. Sirius apenas pensaba que el pasillo era el lugar y esperaba que Harry estuviera en su habitación escuchando música o algo así.
Lo único que decía era que Harry estaba siendo abusado y descuidado por la única familia que sabía que tenía, y ningún hijo de James y Lily iba a vivir así si podía evitarlo. El final fue un poco flojo, después de la interrupción. Quizás debería haberse arriesgado en el caldero chorreante. Creo que estabas diciendo más que eso. Sirius apretó los dientes en un esfuerzo por no desnudarlos y gruñó. Tienes razón. Te estaba acusando de ser igual de malo al ignorar la situación. Podrías haber hecho algo al respecto. Oh, dijo Remus con la ceja levantada. ¿Cómo qué? ¿Pedir al ministerio que me cuide de un niño pequeño? ¿Yo, el hombre lobo? ¿Yo, cómplice de la mayor traición de la guerra? ¿Crees que le habrían dado a Harry? Podrías haberlo intentado. ¿Y qué tenía para ofrecer? Remus gruñó en su ira, sonaba tan parecido a un lobo como a un hombre, recordándole a Sirius con inquietud la transformación que había presenciado tantas veces. Ni siquiera tenía la seguridad de que tendría un techo sobre mi cabeza mes a mes. Todos bromeábamos sobre ello cuando éramos niños, Sirius, pero ser un hombre lobo no es nada fácil. ¿Tienes idea de lo difícil que es para mí encontrar trabajo, poner comida en la mesa? Nunca traería a un niño a un hogar como ese. Nunca traería un niño a mi casa. Simplemente no puedo correr ese riesgo. Sirius lo criticó con la mirada más mordaz que pudo reunir, que fue decentemente mordaz, considerando todo. No has cambiado en absoluto, ¿verdad? Todavía te escondes detrás de tu condición para encubrir tu falta de coraje. El coraje no es mi problema. Remus gritó con el rostro rojo de furia, haciendo que la cicatriz blanca debajo del ojo se destacara aún más. No tengo ningún problema. Se trata del hecho de que nunca has tenido ni una pizca de sentido común. Podrías haberlo hecho hablado a mí, Sirius. Te habría escuchado si hubieras venido a mí y me hubieras dicho la verdad, incluso si hubieras traído a Harry contigo. Te habría creído. Yo hubiera ayudado, terminó, con la voz mucho más tranquila pero sonando desaliñada y cansada. Te habría ayudado si lo hubiera sabido. Estaba tratando de convencer a Sirius o a sí mismo. ¿Por qué debería buscarte? Sirius preguntó con incredulidad. No te vi haciendo ninguna visita el domingo para preguntarme mi versión de los hechos. No vi ninguna razón para explicarme a alguien a quien no le importaba. ¿No te importó? Remus silbó, el dolor brillaba en sus ojos, un dolor profundo e indescriptible que avergonzó a Sirius. Como si pudiera evitar cuidando tanto que duele. ¿Qué se suponía que debía hacer, Sirius? Según todos los informes, te volviste completamente loco y asesinaste a 2 de tus 3 mejores amigos, junto con una calle entera llena de mugles. ¿Esperabas que viniera a verte, que te viera delirar como un loco y arriesgarte a que te arrojaran a tu lado como cómplice? No, dijo Sirius, cambiando de táctica y bajando la voz. Estaba demasiado ocupado intentando mantener la cordura como para preocuparme por si alguien más pensaba que estaba funcionando. Y luego, cuando salí, Harry era lo único que me importaba. Tenía que verlo a salvo. Eso era lo importante. Quería encontrar a Wormtail, por supuesto. Lo quería tanto que podía saborearlo. Pero después de todo, ¿qué hubiera querido James de mí? ¿Venganza o un hogar para su hijo? Tuve que tomar la decisión y así lo hice. Y yo elegí bien, maldita sea. Wormtail podía esperar, tú podías esperar, pero Harry necesitaba ser amado antes de perder la capacidad de creer que eso podía suceder. Lo alejé de esa gente horrible, le di un hogar y lo amaba tanto que olvidé cómo había vivido antes de llevármelo. Remus lo estaba mirando. Sirius sabía que había dejado de gritar, había dejado de sonar un poco enojado y había vuelto a algo completamente diferente. ¿Estaba confesando? Quizás lo era. Confesar que amaba a su ahijado no parecía algo tan malo. ¿Entonces lo haces? ¿Lo amas? Sirius se frotó la cara con las manos. Suenas sorprendido. Nunca pensé. Es el hijo de James, Mooney. No tenía intención de utilizar el viejo y cómodo apodo, pero ahí estaba y no había forma de retractarse. Quizás no quería recuperarlo. Tuve que compensar a James y me esforcé mucho para criar bien a Harry, pero después de un tiempo, dejó de tratarse de eso. Lo amo por sí mismo, no solo por quien era su padre. Remus no parecía saber cómo responder a eso. Pero eso estaba bien, porque él no tenía por qué hacerlo, alguien más lo hizo. Es bueno escuchar eso, dijo una voz casual desde la izquierda de Sirius y la derecha de Remus. Ambos agitaron la cabeza para ver a Harry apoyado en el marco de la puerta del gimnasio, con pantalones holgados y nada más, un bastón de proa ligeramente agarrado en una mano y sudor brillando a lo largo de la línea del cabello.
Estaba tan preocupado que solo fingías preocuparte por mí, dijo con evidente sarcasmo, dándole a Sirius una sonrisa descarada. Pensé que estabas arriba, dijo Sirius lentamente. Pero no lo soy, respondió Harry, sonando casi alegre. ¿Qué pasó con el caldero chorreante? Sirius se encogió de hombros y sonrió torpemente ante el poco convencional sentido del humor de Harry, que podía encontrar todo esto tan divertido y darle la vuelta así. Estábamos haciendo demasiado ruido para un sábado por la tarde. Merlin, exclamó Remus. Estaba mirando a Harry, sus ojos lo bebían. Sirius no lo culpó. A pesar de las cosas que habían decidido ocultar en su apariencia, era tan obvio para él como lo era para Remus. Cada centímetro de Harry prácticamente gritaba. Soy el hijo de James Potter. Remo meneó la cabeza con asombro. Es increíble. Incluso tiene la forma de James, su altura. Siempre envidié a Pronx, dijo Sirius, golpeando cariñosamente con su mano los músculos abdominales definidos de Harry. Remus sonrió un poco. No lo hicimos todos. Te ves muy en forma ahí, Harry. Harry se encogió de hombros. Lo intento. Él estaba sonriendo cómodamente. Este era Harry. Todo un atractivo genial y un ingenio sardónico, y era propio de él no sentirse avergonzado por estar semidesnudo y escuchar a escondidas a dos personas discutiendo. Remus parecía haber olvidado que se sentía incómodo y molesto, y simplemente miraba a Harry como si no pudiera creer lo que veía. Por supuesto, me veía casi igual de bien en mi época, suspiró Sirius. Porque tienes mucho de qué quejarte cuando te miras al espejo ahora. Harry puso los ojos en blanco. No intentes jugar la carta del viejo. Casi me matas en la práctica ayer. ¿Práctica? Remus preguntó. No debería haber esperado que dejaras atrás la pelea y hablaras de pasatiempos e intereses todavía, ¿eh? Harry reflexionó. Esperaba guardar eso para la próxima discusión que tengamos frente a 20 personas. Remo meneó la cabeza con incredulidad. Entonces ya no tendremos más discusiones. Y vine. Todavía luciendo un poco herido, extendió su mano hacia Harry. Es maravilloso conocerte, Harry. Harry aceptó la mano y la estrechó. Usted también, señor Lupin. Remus se estremeció. Podría aceptar al profesor Lupin de los estudiantes, pero no puedo tener Yu llamándome así. Do a Remus. Harry se encogió de hombros. Está bien. Finalmente se enderezó y se levantó de su postura informal contra la pared para meterse entre los dos hombres. Voy a darme una ducha rápida. ¿Quieres que prepare algo para la hora del té? Sirius negó con la cabeza. Haré que Creacher lo haga. Sabía que eso le daría una mirada preocupada por parte de Harry, pero Harry simplemente subió las escaleras sin decir palabra. Tal vez pensó que tener a Remus cerca mantendría la paz entre él y el elfo doméstico. Probablemente tenía razón, pensó Sirius divertido. Remus siempre había sido la presencia tranquilizadora cuando iba a pelear con alguien. Hizo que su argumento de ahora se sintiera aún más extraño, cuando había escuchado realmente a Mondi gritarle a alguien. ¿Te quedas a tomar el té, Mondi? Si crees que puedo sobrevivir aquí tanto tiempo, dijo, reprimiendo un escalofrío mientras seguía a Sirius a la cocina. ¿Cómo estás vivir aquí? Vamos a empezar a limpiarlo mañana. Se lo he ofrecido a Dumbledore como sede de la orden, así que tenemos que ponerlo en forma. Pero la cocina no necesita ningún trabajo. Remus sonó impresionado cuando entraron en ese paraíso de orden y luz. Harry y Creacher pasaron 2 días aquí. Es la única habitación de la casa con la que nos molestamos en este momento. Todas las demás habitaciones están llenas de basura vieja y suciedad de mis padres, y creo que tenemos una plaga de doxy arriba. No puedo garantizar que no haya algunas otras criaturas acechando en algún lugar. Sirius estaba sacando platos y hurgando en la despensa para hacer un balance de lo que había disponible. Creacher apareció como por arte de magia en la puerta de la habitación. ¿El maestro desea té ahora? Él croó. Sirius, en deferencia a las delicadas sensibilidades, hasta entonces insospechadas, de Harry, decidió ser amable. Lo conseguiré. Gracias, Creacher. Los ojos bulbosos del elfo doméstico parecían atónitos, después de lo que había estado recibiendo de Sirius hasta el momento. Sirius intentó sentirse mal por ello y no pudo. Creacher era un viejo irrespetuoso y podrido, sin importar lo bien que lo vistieras o con qué frecuencia fueras educado con él. El maestro me dejará cumplir con mi deber, por supuesto que lo hará, murmuró, para no quedarse atrás, escabulléndose en la habitación y tratando de alejar a Sirius de la despensa. Le serviré té al maestro y a sus amigos, como debe hacerlo un buen elfo doméstico. Genial, entonces, dijo Sirius, exasperado, y le hizo un gesto a Remus para que se sentara a la mesa de la cocina.
Se unió a él y le explicó cómo habían encontrado esta mesa en una tienda de chatarra y pensaron que era perfecta después de haberla limpiado. Luego se sentaron allí en silencio. Quizás no estaban discutiendo activamente, pero Sirius no creía que hubieran resuelto adecuadamente ninguno de los problemas sobre los que habían estado gritando. No sabía qué preguntas hacer, si sería correcto o incorrecto simplemente empezar a preguntar qué hacía Remus para trabajar o si estaba saliendo con alguien. Una vez, hace mucho tiempo, sabían todo el uno del otro y no hablar cuando no tenían nada que decir era algo cómodo y natural. Habían permitido que las sospechas de guerra los despojaran de esa familiaridad. Fue una muestra de lo lejos que se habían distanciado, pensó Sirius, que estar en silencio estaba creando tanta tensión, cuando solían poder sentarse durante horas simplemente estudiando y tal vez planeando alguna nueva travesura. Creacher golpeaba cosas y murmuraba demasiado suavemente para ser entendido, pero eso realmente no ayudó. Merlin, Harry, bajen aquí, pensó lastimeramente. Tal vez Harry rompería sus propias reglas, leería la mente de Sirius desde arriba y lo escucharía. Bien, por supuesto que lo hará. Entonces, obviamente ya no trabajas en la escuela, dijo Sirius con demasiada alegría. ¿Qué estás haciendo ahora? Él hizo una mueca. Pero Remus sonrió, obviamente satisfecho con la pregunta. Coleccionando libros raros para un mugle. Oh, dijo Sirius, sin tener la menor idea de lo que eso implicaría. ¿Y cómo va eso? Muy bien, dijo Remus, juntando los dedos y luciendo diabólico. Él me dice lo que quiere y yo lo busco para él. Soy muy misterioso acerca de mis métodos, por razones obvias. El otro día le entregué un libro que llevaba 3 años buscando y me dijo, lo que haces es magia. Tuve que morderme la lengua para resistir el impulso de decir, bueno, sí, como un adolescente engreído. Los estudiantes tuvieron una influencia demasiado grande en mí cuando enseñaba. Sirius se rió entre dientes. ¿Qué tipo de cosas utilizas para encontrarlos? No es una pregunta ociosa. Esta línea de trabajo sonaba realmente fascinante. En realidad no es tan difícil como parece, admitió, perdiendo la mirada diabólica. Muchas veces, un libro que no puede encontrar simplemente está en posesión de un mago o una bruja, así que tengo mis contactos en nuestro mundo. A veces tengo que usar hechizos localizadores. Había un libro que estaba buscando hace unos 6 meses y que no pude encontrar en ningún lado entre propietarios privados o las grandes colecciones habituales, y luego estuve en Hogwarts para hablar con el director sobre un asunto no relacionado y lo encontré en la biblioteca de la escuela. Los pies de Harry golpeaban las escaleras y Sirius estaba orgulloso de darse cuenta de que, si bien Harry era ciertamente bienvenido, ya no necesitaba ser rescatado. Harry asomó la cabeza y dijo, ¿estoy interrumpiendo? Para nada, estamos hablando de trabajo. Remus se vio obligado a comenzar su explicación nuevamente, y Harry, como Sirius había sospechado que estaría, estaba intrigado por la ocupación y tenía muchas preguntas al respecto. Remus era casi un mago cazador de tesoros. ¿No vas a tomar té? Fue la única interrupción que hizo Sirius, cuando se dio cuenta de que Harry no estaba teniendo nada de la comida o bebida que Creacher les había dejado sobre la mesa. Harry lo miró, interrumpió el flujo de la conversación y dijo, ¿después de todo ese café de esta mañana? ¿Estás bromeando? Y volvió a centrar su atención en la historia que Remus le contaba sobre las negociaciones bastante aterradoras llevadas a cabo sobre un libro raro en posesión de un hombre que había sido encarcelado por caza ilegal de vampiros. Sirius tuvo que admitir que era una buena historia, pero no estaba acostumbrado a que Mooney, entre todas las personas, fuera más interesante que él. Obviamente se había convertido en una figura paterna demasiado estable. Bueno, no muchos de ellos habrían seguido al niño alrededor del mundo y le habrían permitido hacer básicamente lo que quisiera durante 6 años, siempre y cuando prometiera seguir con sus estudios. Quizás todavía no se estaba convirtiendo en un anciano rancio. Oh. Entonces, tenemos los libros y la tinta necesarios y hemos reabastecido mi kit de pociones. Genial. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos conseguir mi varita ahora? Sirius suspiró por la nariz y le dio a Remus una mirada significativa. Harry acaba de levantarles una ceja. Le gustaría ver cómo tardaron casi 2 meses sin varita propia, obligados a pedir prestada la de su padrino para limpiar la casa y simplemente incapaces de hacer otra magia, a menos que uno contara la transformación de Animagus, que era lo que había mantenido cuerdo a Harry durante el aburrimiento. Después de una historia esporádica de completar la transformación, en la que podría haber contado el número de veces que lo había hecho en sus manos, había comenzado a convertirse en búho casi todas las noches al anochecer.
Tuvo que salir de casa por un rato y despejar la cabeza de la atmósfera mohosa y deprimente. Regresó a altas horas de la madrugada y durmió hasta casi el mediodía. No podía esperar a llegar a Hogwarts, solo para poder hacerlo tiene algo que requiere su tiempo y atención durante el día además de tratar de encontrar la motivación para limpiar algo. Por supuesto, si hubiera tenido un wand podría haber estado practicando su hechizo en preparación para su primer año en una verdadera escuela de magia. Pero no, hubo que esperar hasta que publicó apariencia de padre e hijo. Oh, está bien, dijo Sirius lentamente. Si es necesario. A Harry no le hizo gracia. Sirius le dio un codazo en las costillas y le erizó el pelo. Vamos, Evan, lo del adolescente malhumorado no te convierte en ti. Harry tuvo que admitir que tenía razón, lo del adolescente malhumorado realmente no llegó a ser así cualquiera, y también le divertía la forma en que los ojos de Remus todavía parecían sorprendidos cada vez que Sirius lo llamaba Evan. Se habían acostumbrado tanto a ello que Harry había empezado a sentir que Evan Rivers era una persona real y que era tan Evan como Harry. Quizás eso fue algo bueno, quizás no, pero de cualquier manera, él ya quería su maldita varita. Está bien, se dio, pero frunció el ceño y se pasó las manos por el cabello en un intento infructuoso de tomarlo tras la atención de Sirius. ¿Por qué la gente siempre dice eso? Él no lo sabía. ¿A dónde vamos? De Olivandro, respondió Remo antes de que Sirio pudiera hacerlo. No hay mejor fabricante de varitas en el mundo. Harry podría haber debatido ese punto, pero pensó que esa lealtad de Remus se derivaba de una habilidad real por parte del señor Ollivander, por lo que se contentó con ver lo que el hombre tenía para ofrecer. También se sentía extrañamente cómodo con la rapidez con la que Remus se había convertido en parte de sus vidas. La semana pasada no se conocían. Esta semana Remus pasó todo el día con ellos comprando útiles escolares. Lo sintió tan pronto como entraron a la tienda. Este fue uno de esos momentos fatídicos que le habían dado miedo. De repente, a pesar de estar feliz de que Sirius estuviera restableciendo su amistad con Remus, deseó que el otro hombre no estuviera aquí. Algo profundamente personal e importante estaba a punto de suceder, y deseaba que pudiera suceder en privado. Incluso dejar que Sirius lo viera lo estaba estirando. Pero él no tenía miedo. Él estaba emocionado. Una emoción recorrió su columna vertebral y se le puso la piel de gallina en los brazos. Un anciano con ojos extrañamente luminosos estaba allí mirándolo, su rostro reflejaba el mismo sentimiento que atravesaba la anticipación de Harry con un toque de ansiedad. Estamos aquí por una varita, dijo Sirius, con la voz demasiado fuerte en el silencio de la tienda. Harry hizo una mueca. Parecía inapropiado, de alguna manera. Soy John Rivers, el nuevo profesor de Hogwarts, y este es mi hijo, Evan. Se alejó para darse la vuelta y hacerle un gesto a Harry hacia adelante, pero luego no volvió a hablar. Frunció el ceño ante la expresión con la que el señor Ollivander observaba la aproximación de Harry. Y creo que sabes cuál, dijo Harry en voz baja. El hombre parpadeó y pareció empezar a ser abordado por él. Sí, por supuesto, dijo automáticamente. Feliz de ayudar. Le entrecerró los ojos a Harry. Evan, ¿verdad? Ríos Evan, dijo. Sus ojos parpadearon sobre las lentes de contacto marrones. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado para asegurarse de que su flequillo cubriera adecuadamente su frente, que al principio tenía maquillaje, pero había seguridad en la cantidad, incluso en la cantidad de disfraces. Bueno, dijo el hombre, frotándose las manos con demasiado entusiasmo. Vamos a trabajar. Se retiró a los estantes y comenzó a seleccionar algunas cajas de las precarias pilas de cajas que cubrían cada centímetro de la tienda. Se los entregó a Remus y Sirius, animando a Harry a probar cada uno por turno. Remus y Sirius no discutieron sobre ser obligados a trabajar como chicos de tienda, simplemente le entregaron a Harry uno nuevo mientras sostenía a cada uno y sacudió silenciosamente la cabeza y lo arrojó a un lado. Nada se sentía bien. Hubo algunos que se sintieron tan bien como el que había conseguido en Brasil, con el núcleo del cabello de Yara. Pero eso tampoco había sido del todo correcto para él, ¿verdad? Lo suficientemente bueno para el trabajo gubernamental, pero no lo que él hace. Me imaginé después de escuchar la forma en que Sirius había descrito el hallazgo de la varita perfecta. Finalmente, el señor Ollivander se acercó a él con una última caja en sus manos. No se lo entregó a ninguno de los otros dos hombres. Caminó hacia el propio Harry, pareciendo un poco falto de aire. De repente Harry quiso correr. Quería dejar la tienda y regresar a Australia para vivir con Anna y no mirar atrás nunca. En lugar de eso, tomó la caja, quitó la tapa y sacó la varita, moviéndose lenta y suavemente como en un sueño. Este era el indicado.
La varita que cabía en su mano como si Ollivander la hubiera hecho específicamente para él, aunque la fecha escrita en la caja demostraba que había sido elaborada antes de que él naciera. Lo aceptaré, dijo, con voz ligera y despreocupada y quizás un poco confundida. El señor Ollivander no se dejó engañar. No se lo diré a nadie, puedes confiar en mí. Diles que... Harry preguntó, su aburrido acento australiano era su única defensa contra esos ojos demasiado agudos. Esa varita contiene una pluma de fénix en su núcleo, comenzó el hombre. Puedo verlo, dijo Harry, mirando fijamente la escritura en la caja. Ese fénix en particular solo dio otra pluma para fabricar varitas. Esa otra pluma residía en la varita de el que no debe ser nombrado. Harry intentó seguir pareciendo descuidado. He oído hablar de él. Tal vez él y yo tengamos algo en común, se quebró, dándole a Sirius una sonrisa torcida. Si me consigues intentaré no asesinar a todos en sus camas, papá. Sirius permaneció rígido como un atizador, pero devolvió la sonrisa de Harry. Si ese es el que quieres, dijo. Era una pregunta. Una pregunta poderosa. Lo es, dijo Harry, todavía tranquilo. En ese momento, de todos modos, no le sorprendió mucho. ¿Por qué él y Voldemort no deberían tener varitas iguales? Todo esto parecía tan inevitable desde la noche de su llegada a Inglaterra, que bien podría dejar de esforzarse tanto para combatirlo. Ante ese pensamiento, su espalda se puso rígida. No te atrevas a pensar así. Esta es tu elección. Es siempre tu elección. Sí, dijo, mirándose nuevamente a los ojos del señor Ollivander. Confiaré en ti, dijo con voz más sobria. Sus ojos completaron el pensamiento sin que él lo dijera en voz alta. No me hagas arrepentirme. Capítulo 3. Con un agudo crujido, la luna llena se convirtió en el cadáver de Catalina, y Harry estaba terriblemente contento de que Sirius no estuviera en la habitación. No sabía qué forma podría adoptar el peor miedo de Sirius, pero no creía que Sirius apreciara el de Harry. Aún así, le interesaba saber qué era lo que realmente temía en este mundo, el dolor causado a los demás. Él pensó que lo sabía, pero el hecho de que un Bogart se convirtiera en el amor de Sirius, muerto, lo trajo a casa muy bien. Lo congeló. No tenía idea de cómo hacer que esto pareciera lo suficientemente divertido como para reírse. ¿Quién es ese? Remus preguntó con curiosidad. Harry no respondió, pero puso su miedo a las aguas profundas en primer plano en su mente e hizo que el Bogart se convirtiera en una ola que se desplomaba, lista para estrellarse contra él y ahogarlo. Ridiculous, dijo bruscamente, y la ola golpeó el costado de una piscina de plástico para niños. Él no se rió, pero Remus sí, sorprendido por el ingenio de Harry, como mínimo. No volvió a preguntar sobre la identidad de la mujer. Juntos acabaron con la criatura y luego decidieron que era hora de tomarse un descanso. Habían estado trabajando alrededor del escritorio todo el día, limpiando el resto de la habitación y guardando el cajón ruidoso para el final. Ambos estaban un poco sudorosos y sucios, pero se sentían realizados. La habitación estaba libre de objetos oscuros y de la sensación oscura que había impregnado cada centímetro de la casa cuando Harry y Sirius se mudaron allí. Durante el último mes, poco a poco se había vuelto habitable y la presencia persistente de la familia negra prácticamente había desaparecido. Todavía no habían podido deshacerse del horrible retrato de la señora Black en el vestíbulo de entrada, pero todos se mostraron alegremente optimistas al respecto. El optimismo alegre había sido el lema del juego durante todo el verano, y más aún ahora que el verano se acercaba a su fin. El verano llegando a su fin fue lo que impidió que Sirius se uniera a ellos en sus incursiones de limpieza hoy, estaba ocupado escribiendo planes de lecciones para todas sus clases este año. Había estado jugando con ello desde siempre, pero recién desde su viaje de compras a Diagon Alley se puso serio y se sentó a prepararse para su nuevo trabajo. A Harry no le importaba que Sirius se saltara las tareas del hogar. Le dio más oportunidades de usar su nueva varita y familiarizarse totalmente con ella. No se había dado cuenta de la diferencia que podía suponer tener la varita adecuada hasta que tuvo la correcta. Honestamente, no sabía cómo había trabajado con el otro, después de descubrir cuán suave y hermosamente funcionaba para él su varita de plumas de fénix. No es que nadie, desde él mismo hasta Dumbledore, estuviera del todo emocionado de que esta varita en particular funcionara tan bien, pero tenía cierto sentido. Después de todo, él y Voldemort habían estado compartiendo pensamientos, probablemente a través de la magia que había en su cicatriz, y ahora tenían un vínculo sanguíneo real. Uf, dijo Remus, secándose la frente sucia. Esta habitación está terminada. Al menos no tenía tantos objetos para evitar que Creature robara. Tal vez lo curamos de eso ayer, dijo Harry pensativamente.
Ni siquiera ha intentado rescatar nada de esta habitación. No puedo creer que le hayas dado ese relicario. ¿No estaba enojado Sirius? En realidad no. Le dije a Creature que, como era un objeto valioso, no nos importaba que se lo quedara y que nunca intentaríamos quitárselo mientras prometiera dejar de recoger pantalones viejos y pelusas de polvo. ¿Y él te escuchó? No lo has visto hoy, ¿verdad? Tienes razón, se encogió de hombros Remus. Vamos, limpiemos un poco y unámonos a Sirius abajo, sugirió Harry. Es tarde, él o Creature ya deben tener listo el almuerzo. No contaría con eso, se rió Remus, pero se separaron para lavarse las manos y las caras de la suciedad persistente de la casa, lo que había sido Creature ser durante años. Era su lamento frecuente, y se dirigían a la cocina en busca de comida para reabastecerlos y hacer esto nuevamente toda la tarde. Encontraron a Sirius leyendo el periódico frente a una mesa preparada con sándwiches y fruta fresca. Cuando entraron, levantó la vista y agitó distraídamente su varita sobre la mesa, vertiendo agua en las tazas que esperaban y colocando cada plato de la pila de 3 en posición frente a una silla. Para no quedarse atrás, Remus preparó algunas servilletas en cada lugar. Harry lamió la cabeza, pensó por un momento, luego con una sonrisa arrojó un encanto escalofriante sobre los vasos de agua, que inmediatamente comenzaron a sudar condensación. Situaciones como esta se habían vuelto casi rutinarias recientemente, solo para algo más divertido que limpiar la casa y una competencia para mantenerlas todas en orden. Entonces, ¿qué estás leyendo? Harry preguntó, viendo que Sirius estaba examinando el Daily Prophet que había leído a primera hora de esta mañana. Este artículo de Rita Skeeter, su nombre es. Es horrible, como un accidente de tren del que no puedes apartar la mirada. Sirius meneó la cabeza y su rostro se puso severo. Ella es una idiota. Es una muy cruel y loca, dijo Harry con saña. Sirius miró a Harry con sorpresa. Rara vez su ahijado ofrecía opiniones tan coloridas sobre la gente. No he leído el artículo, dijo Remus con cautela. Se trata de cómo Víctor Krum fue expulsado de Gran Bretaña durante 5 años, pero sin ningún otro castigo. Ya se graduó de la escuela, así que no pueden expulsarlo. Creo que Cole quitarle sus premios, personalmente, y hacerle retroceder 1 año o 2, y la liga de Quidditch en Bulgaria lo necesita demasiado como para expulsarlo, por lo que hacen que parezca que la chica Granger se lo merecía por alguna razón. Y esta perra de Skeeter está totalmente de acuerdo, diciendo que Granger tenía todos estos delirios de grandeza y complots astutos contra Krum. Es patético. La forma en que han continuado es un crimen tan grande como lo que hizo Krum. Esa chica no hizo nada más que sentirse abrumada por un hombre mayor, y no veo cómo podrían culparla por no saber nada mejor. Sirius y Remus le daban miradas muy extrañas y él trataba de no sonrojarse de vergüenza. Al parecer tenía una tribuna. Es tu culpa, le dijo a Sirius en tono remilgado. Me presentaste a todas esas mujeres cuando era joven. Quizás tengo una visión más laxa sobre las mujeres y el sexo, pero al menos tengo cierto respeto por ellas. No puedo esperar a ver cómo un chico de 15 años sermonea a hombres adultos sobre cómo tratar adecuadamente a las mujeres, murmuró Remus mientras comía un bocado de su sándwich. Hace tiempo que no voy a ver una buena comedia. Harry le lanzó una mirada fulminante, pero él estaba nervioso y decidió que a partir de ahora mantendría la boca cerrada. Personalmente, me interesa más ver qué piensan sus compañeros de estudios de él, dijo Sirius, sonriendo. Menos mal que no necesitas muchos amigos. Harry puso los ojos en blanco. No lo soy, eso raro. Sirius tosió, se aclaró la garganta y miró a Remus con significado, quien miraba con mucho cuidado solo su sándwich. No lo soy. ¿Tienes un pensieve, Moody? Te enviaré mis recuerdos de su primer día. Muchas gracias, Padfoot. Harry jadeó, disipando el terrible aleteo nervioso en su estómago que siempre tenía cuando surgía ese tema. Sé que estás intentando molestarme, pero ¿podemos por favor no hablar de ello? Pase lo que pase, pasa. No vale la pena preocuparse por eso. ¿No puedo simplemente obtener algún tipo de certificación especial para poder aparecer temprano? No quiero tomar el tren. Dicho esto, de pie en la caminata en la plataforma 9¾ preparándose para abordar. Quizás lo había dejado un poco tarde para las protestas. Pero de repente la idea de compartir un compartimento de tren con un grupo de personas que no conocía le pareció desalentadora. Evan, no empieces a pensar que eres más importante que el resto de los estudiantes. Porque no lo eres. Vaya, gracias papá, no lo sabía. Tú llegará a párate. Yo soy de edad. Tienes razón en eso, respondió astutamente.
¿Estás seguro de que puedes encontrar tu camino, un viejo en su vejez como tú? Te atraparé por eso más tarde. Ahora vamos, están subiendo, coge tu baúl y sube al tren. Te veré en unas horas. Cualquiera que no estuviera familiarizado seguramente atraería cierta atención, por lo que había muchos ojos observando el intercambio afectuoso y provocador entre el profesor John Rivers y su hijo Evan. Fue su primer vistazo al nuevo profesor y el único estudiante transferido en Hogwarts en mucho tiempo. Obviamente, el profesor no estaba dispuesto a dejar que su hijo se aprovechara de ser un estudiante inusual. Iba a viajar en el expreso de Hogwarts como todos los demás niños. Cuando Harry subió al tren, no estaba preocupado, a pesar del público interesado. Habían ensayado su historia hasta que pudieron contarla mientras dormían, lo que podría ser necesario en su caso, compartir habitación con otros estudiantes, y todo. Habían viajado un poco cuando Evan era joven, pero vivían en Australia la mayor parte del tiempo. John había sido profesor durante años y Evan había ido a una escuela Muggle mientras tenía un tutor de mago, para explicar su conocimiento idiosincrásico del mundo Muggle. Lo único que informaron los periódicos fue que la pequeña familia llegó a Hogwarts desde Brisbane y que John tenía experiencia docente previa, por lo que era probable que la gente estuviera ávida de información. Habían pasado el verano ensayando un montón de información que casualmente no era del todo cierta. Una vez que la gente los conoció y se dio cuenta de que no eran tan emocionantes, Harry sospechó que el interés se disiparía. Pero durante los primeros días, probablemente tendría que responder las mismas preguntas 1000 veces. ¿Cómo es Australia? Aquello, él podría responder. ¿Qué pensó de venir a la escuela después de recibir clases particulares? Muy fácil. ¿Qué pensó de todo este asunto con Iuno? Un poco más problemático, pero podría evitarlo durante al menos unas semanas, diciendo que no sabía mucho al respecto. Esperaba que las preguntas se extendieran a temas más mundanos como su pasatiempo favorito y sus mascotas, o que su cerebro implosionara después de la primera semana. Eligió un compartimento al azar, el primero vacío al que llegó. Había pasado por delante de unos cuantos niños con los ojos muy abiertos que debían ser nuevos estudiantes y carruajes llenos de estudiantes mayores chismorreando sobre sus veranos, etc. Se sentó, la edición más reciente de Transfiguración hoy en sus manos y esperó a ver si alguien se unía a él. El tren empezó a moverse y pensó que estaba solo, abriendo el periódico a un artículo que le interesaba. Terminó el artículo sin interrupción y pasó a otro, luego comenzó a escuchar voces en el pasillo exterior. Algunos chicos estaban hablando allí, pareciendo que estaban esperando algo. Harry mantuvo sus oídos atentos a ellos, pero no lo consideró importante y su lectura ocupó la mayoría de sus pensamientos. No mucho después, la puerta se abrió y un niño quedó delineado en la puerta. Harry bajó su cargador. Hola, dijo cortésmente. El chico rubio lo estaba evaluando con ojos calculadores y aún no hablaba. Harry reconoció a una persona que pensaba en las personas en términos de lo que valían y lo útil que podían ser para él. En realidad fue un alivio conocer a un estudiante con motivaciones tan obvias. Había algunos otros estudiantes reunidos detrás de la rubia, quejándose de que habían estado esperando aquí todo este tiempo mientras él estaba con los prefectos, lo que explicaría la brillante insignia en su inmaculada túnica de uniforme, pero los ignoró para centrarse en el ocupante de lo que se suponía que era un compartimento vacío. Nunca te había visto antes, dijo lentamente el niño. Bien visto, Harry pensó sarcásticamente, pero simplemente sonrió. No lo habrías hecho, soy nuevo por aquí. Debes ser el nuevo estudiante de Australia. ¿Tu padre es el nuevo profesor? Así es. El niño volvió a pensar mucho, sumando y restando, tratando de decidir cuánto valía. Entonces, de repente, se enderezó de su pose en la puerta y dio un paso adelante con una suave sonrisa. Un político. Como no estás familiarizado con la escuela, estaré encantado de mostrarte los alrededores. Presentarte a las personas adecuadas, ese tipo de cosas. El acento perezoso era perfectamente desarmante y Harry casi quedó impresionado. Casi. Era obvio que estaba lleno de sí mismo, pero podría ser útil. Como mínimo, sería interesante ver quién creía a este chico que constituía la gente adecuada y qué había de la escuela que creía que valía la pena mostrar. Sentarse ante él fue su primera oportunidad de descubrir a sus aliados y enemigos en la escuela. El chico rubio extendía una mano pálida y de dedos largos, listo para estrechar el trato. Harry lo tomó y lo sacudió firmemente. Inofensivo, de todos modos, puedo deshacerme de él si es necesario. Rió Evan. Un placer conocerte. Draco Malfoy. ¿Te importa si mis amigos y yo compartimos tu compartimento? ¿Te refieres a tus compinches?
Harry conocía bastante bien a su tipo. Claro, entra. Los demás entraron y se sentaron. Harry, también conocido como Evan, conoció a Gregory Goyle, Vincent Cave y Theodore Nott. Fue quizás 5 segundos después de que se completaron las presentaciones, para satisfacción de las sutilezas sociales, que Harry se dio cuenta de que todos eran de Slytherin House. Decidió que sería divertido permitirles creer que esta noche lo clasificarían con los estudiantes de primer año, como parecían suponer. Se preguntó qué harían si les dijera, tan casualmente, que ya había conseguido un lugar en Gryffindor. Lo único que les dijo fue que acababa de cumplir 15 años. Parecía que todos tenían la misma edad. Ni siquiera necesitaba las historias de Sirius y Remus para saber cómo eran las relaciones entre las dos casas. Malfoy no hizo ningún intento de disimular su disgusto por los miembros de Gryffindor, mientras que los chicos llamados Goyle y Crabbe simplemente asintieron y murmuraron aduladoramente. El niño Theodore Nott permaneció sentado en un silencio extrañamente desconcertante, sin estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con nada y sin aportar ninguna opinión propia. Malfoy, Draco, a medida que la duración del viaje en tren comenzó a hacer que los nombres de pila fueran cómodos, habló extensamente sobre su disgusto por Neville Longbottom y la necesidad de que su pequeño pacto pareciera agradable en público para mantener feliz a su padre. Su nuevo conocido no tenía nada que decir sobre ese tema, aunque estaba observando la actitud de Draco y la forma en que seguía mirando a sus amigos en busca de la aprobación de sus comentarios, por lo que Draco pasó a temas menos cargados. Ron Weasley había estado en el compartimento de los prefectos con Parvati Patil, que estaba justo molesto. Él no sabía cómo ese estúpido simio había llegado a ser prefecto, excepto que se había vuelto terriblemente engreído y había comenzado a tratar de parecer un buen estudiante cuando ese idiota, el profesor Lupin, estaba cerca. Aquí Harry ofreció su primera contribución a la conversación en algún tiempo. Pensé que se suponía que Lupin era un buen profesor. Era muy pobre y un lunático en todos los sentidos de la palabra, sonrió Draco, y nuevamente miró a los demás, buscando su sonrisa a cambio. A Harry le hizo gracia esto. El chico con esa arrogancia era en realidad totalmente inseguro, incluso si nunca lo admitiría, y la mitad de esas opiniones que soltaba probablemente ni siquiera eran sus verdaderos sentimientos. Él era un hombre lobo. Simplemente tuvimos suerte de que no nos matara a todos. Además, era demasiado estúpido para descubrir cuál de sus amigos realmente traicionó a los Potter. Levantó la ceja cuestionándose. Supongo que si has estado aquí todo el verano habrás oído que el ministerio arrestó a ese personaje de Pettigrew e indultó a Sirius Black. Harry asintió. Sí, lo leí en el periódico. A mi papá le pareció gracioso. Me dijo. Por mucho que viajáramos cuando eras más joven, probablemente lo conocimos una vez. No recuerdas haber hablado con ningún niño pequeño con cabello negro y gafas, ¿verdad? Mi papá hace chistes bastante malos, a veces te acostumbras después de un tiempo. Dentro, Harry se reía a carcajadas de su invención y deseaba que Sirius estuviera escuchando. Exteriormente, simplemente ofreció una pequeña sonrisa que decía, ¿no son molestos los padres? De todos modos, ¿qué decías que era tan malo sobre el prefecto? Oh, Weasley, dijo Draco, recordando su tema con una voz llena de desdén. Si tenemos en cuenta a su hermana, no tiene ningún problema. ¿Qué le pasa entonces? Ella es un terror sagrado. Ella es la buscadora del equipo de Quidditch de Gryffindor, así que todos la aman, por supuesto, pero ella es. Aquí parecía perplejo a la hora de encontrar una descripción adecuada. Ella es aterrador, Crabbe gruñó. Goyle asintió con la cabeza. Incluso Nott parecía estar de acuerdo en esto. Cuando la conozcas sabrás a qué me refiero, prometió Draco. Harry podría haber mencionado que la había conocido, brevemente, en el ala del hospital de Hogwarts hace unos meses, pero no fue así. Es mejor no recordarle a nadie el momento exacto de su llegada al país, a menos que no se pueda evitar. De la población estudiantil, solo los Weasley sabrían que había estado aquí en el momento de la, todavía supuesta, resurrección de Voldemort. Pero no pudo evitar recordar su breve encuentro con Ginny. Realmente no podía formarse una opinión de ella, no la conocía, y reconoció que sus buenos sentimientos hacia ella se debían principalmente a que era un adolescente hormonal que reaccionaba al hecho de que ella era bonita y practicaba un deporte que le gustaba. No es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, cuéntame sobre tu casa, dijo. No sé mucho sobre Slytherin. Al parecer esta era la pregunta perfecta. Draco parecía muy ansioso por reclutar a Evan para su casa y lo describió con gran detalle. Harry descubrió dónde estaba su sala común y cómo estaba decorada, cuánto tiempo pasaban en ella en comparación con otros lugares.
Obtuvo una mini biografía de cada jugador importante de Slytherin House y cómo se llevaban entre sí. Su jefe de casa, el señor Severus Snape, disfrutó de las habilidades de perfil psicológico amateur de Draco. Harry estaba cómodamente seguro de que conocía mejor a ese profesor que Draco, sin siquiera el beneficio de haber sido su alumno durante varios años. A medida que esto sucedía, Crabbe y Goyle le gruñían y asentían con la cabeza en señal de acuerdo de vez en cuando, pareciendo contentos con pequeños reconocimientos, como cuando los cachorros recibían una palmadita en la cabeza. Not, sin embargo, preocupó a Harry. Se sentó en un rincón mirando a Malfoy con malevolencia, obviamente tratando de intimidarlo para que guardara silencio. No es que funcionara, pero era obvio que Theodore Not era más inteligente y más cauteloso que Draco. Se quedó callado y no lo contradijo, lo que Harry asumió que significaba que el padre de Draco era más rico e influyente que el de Theodore, pero el chico tranquilo definitivamente albergaba sentimientos de superioridad. Draco era una herramienta mucho mejor, pensó Harry, pero luego sintió un fuerte sentimiento de culpa. Aquí estaba tratando de encontrar herramientas, no amigos. En realidad no abordaba la escuela como debería. Debería estar intentando hacer amigos, verdaderos amigos. Se suponía que esto con Voldemort no ocuparía toda su vida. Solo estaba jugando con la idea de admitirles a todos que ya había sido seleccionado para Gryffindor House cuando el tren se detuvo. Debieron haber llegado. Desembarcaron del tren en medio de un torbellino de otros adolescentes y niños que intentaban ser los primeros en escapar y gritaban pidiendo amigos de los que se habían separado. Un grupo de pequeños estaban apiñados en la plataforma, luciendo desesperadamente perdidos y siendo golpeados brutalmente por los estudiantes mayores. Harry, un nuevo estudiante, sentía cierto parentesco con ellos. Había un niño pequeño en particular, que se agarraba un libro grande al pecho mientras lo golpeaban, como si su bienestar fuera mucho más importante que el suyo. Cuando un corpulento niño mayor intentó pasar junto a él entre la multitud y lo hizo caer sin detenerse a ayudarlo, Harry se apresuró. Levantó la mano en un saludo de despedida a los chicos Slytherin y ayudó al joven a ponerse de pie. ¿Estás bien? Sí, dijo el niño, sonriendo como si nada hubiera pasado. Esto es brillante. Harry se rió y le quitó la suciedad del hombro al niño. Ahí estás. Intenta que no te maten antes de que te ordenen, ¿de acuerdo? ¿Vamos a caminar hasta la escuela? El niño le preguntó con voz nerviosa y ansiosa. Harry intentó recordar cómo sucedió, lo que Sirius le había dicho. Alguien vendrá a recogerte y cruzarás el lago, dijo, tratando de sonar seguro. Genial, respiró el niño y lo miró con adoración en los ojos. Pero yo no, añadió Harry incómodo. Yo tomaré los carruajes. Primeros años. Una voz llamó por encima del estruendo de varios cientos de personas que hablaban entre sí. Primeros años, por aquí por favor. Había una mujer con cabello grueso y gris y que llevaba una linterna agitando una mano sobre su cabeza. Supongo que eres tú, se arrastró Harry, enviando al niño con un suave empujón en la espalda. Continúa, buena suerte con tu clasificación. Luego se apresuró a alcanzar a los estudiantes mayores, que subían por un sendero desde el andén del tren. Resultó que aunque Not se había escapado en algún lugar, Draco y sus dos matones lo estaban esperando al borde del camino. ¿De qué se trataba todo eso? Draco preguntó con desdén. No quería que los niños salieran lastimados, se encogió de hombros Harry, tratando de actuar con indiferencia. Honestamente, ¿qué le importaba si Draco pensaba que era un tonto? No estaba dispuesto a empezar a cambiar su forma de actuar solo para encajar mejor. No estaba muy interesado en encajar. Si iba a tener relaciones con los demás estudiantes, estas se basarían en qué tipo de persona era realmente. Está bien, Evan, sonrió Draco, mientras Crabbe y Goyle le amortiguaban la risa. ¿Y si va a estar en Slytherin? Harry lo señaló con frialdad. No querrías que uno de tus compañeros de casa fuera pisoteado hasta la muerte antes de que entrara al castillo, ¿verdad? Todavía riendo, subieron a un carruaje que parecía no ser arrastrado por nada en absoluto. Como sería enormemente difícil animar tantos carruajes, Harry decidió que probablemente estaba siendo tirado por un animal que no podía ver, en lugar de por un hechizo. Se devanó los sesos buscando información sobre animales invisibles, pero su mente seguía volviendo a los caballos. Después de todo, era un carruaje. Los unicornios no son invisibles, murmuró, descartando esa posibilidad. ¿Perdón? Draco se arrastró y se volvió hacia él. Nada, solo estoy tratando de averiguar qué es lo que tira de los vagones. Tuvo que dejar de decir que no recordaba si Sirius se lo había dicho. No existía Sirio y John Rivers no conocía las tradiciones de Hogwarts.
Ser Evan iba a ser un trabajo más duro de lo que se había dejado creer. Por la expresión del rostro de Draco, nunca había considerado realmente qué lo atraía, y ahora se hundía subrepticiamente más abajo en su asiento, mirando con movimientos de ida y vuelta entre la cabeza de su carruaje y la parte delantera del que estaba detrás de ellos. Bien, tenías razón, Harry pensó en Sirius, de mal humor. Necesito volver a la escuela. No sé nada sobre criaturas mágicas. El carruaje se detuvo, la escuela se alzaba sobre ellos y entonces el rostro pálido de Draco estaba justo frente al suyo, curioso. Estás mirando poderosamente profundamente en tus pensamientos. Solo estaba tratando de decidir si es divertido o aterrador viajar en un vehículo cuando no sabes qué lo atrae y, por lo tanto, no tienes garantía de que llegue a su destino previsto, dijo Harry, luego sonrojado. En realidad no tenía intención de decir eso en voz alta. Draco parecía sorprendido, pero le dio una palmada en el hombro y sonrió. Vamos. Eres extraño, Evan, pero creo que me gustas. Capítulo 4. Cuando Harry ingresó al colegio Hogwarts de magia y hechicería inmediatamente después de Draco Malfoy, el otro niño cometió el error, aunque perfectamente comprensible, sigue siendo un error, de asumir que Harry nunca había estado allí antes, por lo que Harry estaba enormemente agradecido. La suposición de Draco le hizo empezar a señalar y explicar diferentes aspectos del castillo. Harry nunca había hecho un recorrido real, a pesar de haber estado en la escuela 3 veces. Había entrado al castillo con pólvora Flo 2 de esas veces directamente a la oficina del director. El único camino que conocía era el que conducía desde la oficina hasta la enfermería de la escuela. Por lo tanto, el error de Draco fue su primera oportunidad de comprender exactamente a dónde lo había llevado el destino. Allá arriba está la torre de astronomía, dijo Draco, señalando mientras caminaban por el camino hacia la puerta de la escuela. Donde hacemos nuestra observación para la clase. ¿Te gusta la astronomía? Me encanta. Cierto, dijo, mirándole a Harry con una mirada que claramente decía que Draco lo consideraba tonto. Bueno, esta es la entrada principal, obviamente, y está la ruta que tomarías para llegar a las mazmorras, donde está el dormitorio Slytherin y donde recibirás lecciones de pociones. Harry reconoció la escalera que bajaba en la dirección que señalaba Draco. Recordó esos apliques de pared con las gruesas velas. Había visto a Snape subiendo esas escaleras con una chica en brazos no hace mucho tiempo. Recordar esa noche lo hizo sentir débil y tembloroso nuevamente, y tuvo que disipar el recuerdo para que su visión se aclarara, se había desdibujado con el poder del recuerdo de su condición física esa noche. Pudo ocultarlo bastante bien, obligando a su cuerpo a seguir caminando. Draco no pareció notar su breve episodio. Y este es el gran salón, dijo Draco simplemente, mientras la ola de estudiantes los arrastraba hacia el interior. Pareciendo saber el efecto que tendría, le dio a Harry un momento para adaptarse. El gran salón era hermoso, colgado por todas partes con pancartas que mostraban el escudo de la escuela y con el techo escrito a medida para mostrar las innumerables estrellas y el aterciopelado y rico azul negro del cielo exterior. Había largas filas de mesas dispuestas con cubiertos brillantes e iluminadas por cientos, tal vez miles, de altos conos. Las velas estaban colocadas en apliques de pared, en candelabros sobre las mesas, incluso suspendidas en el aire entre las estrellas encantadas del alto techo abovedado. Harry quedó completamente deslumbrado. Nunca había estado en un lugar tan majestuoso o mágico. Esto era lo que le faltaba cuando decidieron esconderse. Aquí es donde sirven todas las comidas, y si alguna vez hay algún tipo de asamblea o evento especial, sería aquí. ¿Evento especial? Harry preguntó aturdido, todavía mirando alrededor de la habitación y dándose cuenta de que las 4 filas de mesas eran para las 4 casas. ¿Por qué los separarían a la hora de comer? ¿No se separaron ya con suficiente frecuencia? Eligieron a los campeones del Triwizard aquí y celebraron el baile de Navidad y todo. ¿Bola? ¿Tienes bailes? Solo uno, durante el torneo. No la mayor parte del tiempo, le aseguró Draco. Maldita sea, dijo Harry con una sonrisa, esperaba que hubiera muchas oportunidades para invitar a salir a las chicas. Draco parecía un poco desconcertado por ese sentimiento, pero lo dejó pasar. ¿Tienes que quedarte con los primeros años hasta que te ordenen? Preguntó, ya buscando la mesa de Slytherin. Harry se dio cuenta de que nadie había discutido realmente con él si debía pasar el rato con los primeros años mientras estaban resueltos, o si debía sentarse con los estudiantes de Gryffindor de inmediato. Decidió que no le importaba. Esperaría a que alguien se lo dijera. No lo creo, dijo, y siguió a Draco, sentándose entre los Slytherin, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. No me siento consciente de mí mismo, se dijo con firmeza.
No sigo a Draco solo porque es la única persona que conozco. Soy más duro que eso. Draco miró a los demás estudiantes con orgullo, como si dijera, ¿ves lo que hice? Conseguí al nuevo chico. ¿A quien intenta impresionar? Harry pensó y miró a los estudiantes más cercanos a ellos en busca de posibles candidatos. Había un niño negro alto, que era tan guapo que podría haber sido modelo. Había dos niñas, una grande y melancólica, otra pequeña y oscura y que mantenía continuamente una expresión de disgusto que la hacía parecer un mono. Luego estaban Cave y Goyle, había olvidado por completo sus nombres, y Theodore Nott. No es ninguno de ellos. Al menos, ninguno de ellos en particular. Quizás sean todos ellos. ¿Draco quiere ser adorado? En cierto modo, tenía sentido. Si provenía del tipo de familia rica e importante que Harry comenzaba a sospechar que era, entonces Draco estaba tratando de convertirse en un líder poderoso como lo era su padre. Harry había escuchado muchas de las opiniones de su padre en el tren. Estaban llamando la atención al frente de la sala. Harry llamó la atención de Sirius desde donde estaba sentado en el lado derecho de Dumbledore, quien naturalmente estaba en el medio. Sonrió inocentemente, incluso cuando Sirius le dio una expresión pétrea que decía que no aprobaba la disposición de los asientos de Harry. Sirius golpeó el costado de su cabeza tan sutilmente como pudo y Harry reconoció la invitación a echar un vistazo. Envió cuidadosamente su mente en esa dirección, usando los ojos oscuros de Sirius como punto focal para centrarse en su cerebro. Habría sido imposible para Harry describir exactamente lo que hizo o exactamente lo que vio. No sabía cómo explicar la forma en que miraba a los ojos de una persona hasta que podía ver detrás los ojos, las motivaciones de las emociones que allí vio. Pensó que fue un fracaso de su parte que necesitara contacto visual para hacerlo. Era un Legilimens muy aficionado, a pesar de todo lo que intentó. Necesitaba un maestro adecuado para poder hacerlo bien. Y aún era más difícil explicar lo que encontró cuando pudo tocar lo que sucedió detrás de los ojos. No eran pensamientos coherentes. Había muy pocas frases completas y explicaciones lógicas acechando en el cerebro de una persona. Fue más bien que Harry era un intérprete de las imágenes y sensaciones que encontraba, que fue capaz de llevar lentamente los colores y los sentimientos a un orden que tenía sentido. Y, sin embargo, no tomó ningún tiempo. Fue una traducción instantánea. Lo que Sirius estaba pensando era básicamente esto. ¿Qué crees que estás haciendo, Harry James Potter? Estaba teñido de molestia, diversión, orgullo por su independencia y un deseo persistente de golpearlo hasta convertirlo en pulpa por este truco. Que estaba usando el nombre completo de Harry era obvio por el rígido sentimiento que Sirius tenía de él. Harry se encogió de hombros en respuesta, todavía sonriendo inocentemente. Haciendo amigos, habría respondido si hubiera podido. Por alguna razón inexplicable, le gustaba el chico rubio pomposo y manipulador con el que estaba sentado, aunque más no fuera porque se esforzaba tanto por ser un líder. Pero no había tiempo para intentar razonarlo ahora, porque Dumbledore estaba empezando a hablar. Bienvenidos todos, dijo sonriendo amablemente, pero con voz de autoridad. A nuestros nuevos estudiantes, nos alegra tenerlos con nosotros, y a los que regresan, nos alegra verlos nuevamente. Antes de comenzar con la clasificación, tengo un anuncio. Sin duda muchos de ustedes ya saben que el profesor Moody decidió dimitir al final de su mandato el año pasado y que estábamos buscando un nuevo profesor para llenar el vacío dejado por ese estimable hombre. Me complace anunciar que hemos encontrado a alguien que ha venido a nosotros desde todo el mundo desde Australia para ocupar este puesto. Démosle la bienvenida a su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Rivers. Sirius se puso de pie brevemente, agitando una mano amistosa al son de un cortés aplauso. Era fácil ver por qué el disfraz funcionaría, desde este ángulo, pensó Harry. Sirius no se parecía en nada al convicto trastornado de los periódicos, ni al adolescente de ojos brillantes y rostro delgado que había asistido a esta escuela hacía tanto tiempo. El profesor Rivers llega a nosotros no solo con experiencia docente, sino también con su hijo de 15 años, Evan Rivers, quien es el primer estudiante transferido en Hogwarts en 19 años. Se unirá a nosotros como estudiante de quinto año y ha prometido trabajar muy duro para poder realizar la prueba de su soul este año. Por favor, denle la bienvenida entre ustedes. Harry estaba horrorizado y congelado en el acto. ¿En qué estaba pensando el director al llamar así la atención de toda la escuela sobre él? Todos estaban mirando a su alrededor, tratando de encontrarlo. Se puso de pie, intentando proyectar una imagen de calma.
Estar sentado en la mesa de Slytherin, entre un grupo de personas que en general eran bastante desagradables, era mucho más divertido cuando Dumbledore no lo señalaba a toda la escuela. Evan, como comentamos hace unas semanas, ahora puedes unirte a tus compañeros de clase en la mesa reservada para Gryffindor House, dijo Dumbledore, con voz y modales amables mientras hacía un gesto hacia los estudiantes, que lo miraban con una actitud ligeramente hostil. Estoy seguro de que estarán felices de tener entre ellos a un estudiante tan interesante y que ha viajado tanto, dijo, sonriendo como si no hiciera falta decirlo. Harry rápidamente se dirigió a la mesa de Gryffindor, tratando de ignorar las miradas atónitas y algo enojadas de los estudiantes tanto allí como en la mesa que estaba desocupando. Echó un vistazo rápido a Draco y vio que el otro niño ni siquiera había alcanzado la ira todavía estaba atrapado en el shock. Se encogió de hombros para decir que no conocía el protocolo, sonrió y saludó un poco. Eso pareció despertar a Draco, lo que tal vez no fue algo bueno. Le ofreció a Harry un gesto grosero con la mano, y Harry se apresuró el resto del camino hacia los Gryffindor con la cabeza gacha para evitar más atención. Los bondadosos gemelos Weasley lo saludaron con entusiasmo, e incluso por encima de la tormenta de murmullos en todas las mesas, sus felices exclamaciones acerca de recibirlo entre ellos se escucharon claramente. Harry se sentó agradecido a la mesa entre ellos y un niño negro con rastas, que le hacía espacio deslizándose un poco hacia abajo. «Sube el volumen, ¿quieres?», le dijo a la chica que estaba a su lado, empujándola por el banco, luego se volvió hacia Harry. «Es un placer tenerte, Evan. Lee Jordan». Harry estrechó la mano del niño mayor y luego se volvió hacia los gemelos Weasley. «Gracias. Todo lo que podamos hacer por un compañero Gryffindor», dijo uno de ellos sin pensarlo dos veces. «De todos modos, es un poco podrido por parte del viejo no decirte dónde sentarte con anticipación», agregó el otro. «¿Tú seguro eres un Gryffindor?». El primero preguntó con sospecha cuando Harry se arriesgó a volver a mirar la mesa de Slytherin para ver que ya estaban ignorando deliberadamente su existencia. «Eso es lo que dijo el sombrero», suspiró Harry. «Incluso si de alguna manera lo obligué a decirlo». «Oh, bueno, entonces está bien», dijo Lee Jordan. «Hablando del sombrero», dijo el segundo gemelo, asintiendo hacia el frente. Los primeros años fueron haciendo cola para su clasificación. Escucharon cortés y silenciosamente la canción del sombrero, que los gemelos le aseguraron que era una tradición y que Harry consideraba extrañamente profunda. Estaba empezando a simpatizar mucho con el sombrero seleccionador, su recuerdo de su desprecio burlón por su propio orgullo se mezclaba con su evidente lealtad a la escuela y al fomento de la cooperación entre todas las casas. Los nuevos estudiantes fueron divididos de manera muy ordenada, hablando de siglos de procedimiento. Harry reconoció al niño con el grueso libro a quien había protegido junto al tren, cuyo nombre se reveló como Liam Crew y quien lo saludó alegremente antes de correr hacia la mesa de Hufflepuff. Harry le devolvió el saludo. Liam fue sometido a un interrogatorio instantáneo por parte de los otros estudiantes de Hufflepuff, no hay duda de cómo conoció a esa extraña persona de Evan Rivers. Bueno, al menos su Harry pensó que una buena impresión de él sería buena. No sabía cómo lo iban a aceptar los Gryffindor, aparte de estos tres chicos. Realmente no debería sentir un placer tan enfermizo por alterar el status quo, lo estaba metiendo en todo tipo de problemas. Aún así, no pudo evitar sentirse orgulloso de lo mucho que había logrado molestar a todos simplemente sentándose en la mesa equivocada. La tradición era una cosa, la obstinada falta de voluntad para creer algo bueno en otra casa era otra cosa. Entonces Dumbledore se levantó nuevamente. «Antes de comenzar nuestra fiesta, tengo algunas ideas que me gustaría compartir con todos ustedes», dijo, luciendo mucho más solemne que hace unos minutos. Harry pensó que sabía de qué se trataba esto. Él tenía razón. Sin duda, muchos de ustedes han estado escuchando los rumores del regreso de un mago oscuro conocido como Lord Voldemort. Es casi imposible que no lo hayas hecho, ya que el tema ha sido muy popular en las noticias y en los chismes de las tabernas durante todo el verano. No deseo causar divisiones entre los estudiantes, por lo que simplemente instaré a todos a tener precaución. Independientemente de que haya recuperado o no un cuerpo capaz, no cabe duda de que sus seguidores y los ideales que defiende siguen siendo peligrosos y feos. Me gustaría pedir que cada estudiante examine cuidadosamente lo que cree, y tratar de evitar la asociación con aquellos que buscan destruir la hermosa sociedad que compartimos. Sigue disfrutando de tus amigos, de tus estudios y de ser los magos y brujas que darán forma a nuestro futuro.
Dicho esto, espero que todos tengan una experiencia maravillosa en Hogwarts este año. Comencemos esa experiencia con lo que estoy seguro será una fiesta excelente. Atrincherarse. Terminó con una sonrisa y un gesto con las manos. La comida floreció frente a los estudiantes y Harry quedó atónito por la exhibición. Sabiendo que la comida no podía ser transfigurada, supuso que esta inmensa fiesta debía haber llevado días e incluso semanas de preparación. Lo sirvió con gusto y descubrió, para su deleite, que la comida estaba deliciosa, pero no pudo evitar preguntarse quién la había preparado. ¿Hogwarts tenía sirvientes? Si es así, deben ser uno de los mayores empleadores de la Gran Bretaña mágica, fuera del Ministerio de Magia. Mientras comía, le presentaron a las chicas que estaban sentadas con los chicos Weasley y Lee. Eran Alicia Spinett, Angelina Johnson y Katie Bell, y junto con las gemelas y su hermana menor Ginny, eran el equipo de Quidditch de Gryffindor. A Harry le informaron que su guardián y capitán, Oliver Wood, se había graduado el año pasado, dejando a Angelina a cargo y necesitando encontrar un nuevo guardián. ¿No juegas Quidditch, verdad? Ella le preguntó a Harry con esperanza. Harry asintió con entusiasmo, con la boca llena de patatas. Tragó saliva dolorosamente, ansioso por responder. Lo hago, pero no sería un gran guardián. Me gusta mucho volar, ya sabes, en una posición en la que pueda moverme un poco más. Él se encogió de hombros. Pero sé que ustedes están preparados para esos puestos. Nunca había intentado jugar a Keeper antes, podría ser divertido. También podrías intentarlo, dijo Angelina, luciendo un poco decepcionada. Te avisaré cuando celebre juicios. Claro, dijo Harry. En realidad no quería ser portero, pero la oportunidad de estar en el equipo de Gryffindor era demasiado buena como para dejarla pasar. Estaba en medio de otro bocado de patatas cuando alguien le dio un golpecito en el hombro. Se dio la vuelta y vio al hermano menor de Weasley, el alto y delgado, parado detrás de él. Oh, sí, el prefecto por el que Draco sentía tanta aversión. Quizás. Si Draco hubiera sido remotamente honesto con sus sentimientos, en lugar de inventar cosas que pensaba que sus amigos querrían escuchar o regurgitar las opiniones de su padre sobre el padre del otro niño. Hola, dijo con cautela. Hola, respondió el chico pelirrojo. Soy Ron Weasley. Sí, te recuerdo. Ah, cierto, dijo Ron, luciendo un poco avergonzado. Se habían visto en el ala del hospital cuando Ginny se quemó. Bueno, de todos modos, me han dicho que estarás en una habitación conmigo y mis amigos, así que quería traerte y presentarte. Parvati y yo mostraremos los primeros años el camino a la Torre Gryffindor una vez finalizada la fiesta, así que puedo mostrarles nuestra habitación entonces, si quieren. Sí, claro, respondió Harry. Recogió su plato, no dispuesto a abandonar su comida. Fue un placer conocerlos a todos, se dirigió a Lee y a las chicas. Gracias de nuevo, murmuró, dándole una breve palmadita en el hombro a cada gemelo, y luego siguió a Ron por la fila hasta donde estaban sentados los estudiantes más jóvenes. Sintió que lo miraban, pero con la fiesta y las conversaciones entre los estudiantes, se sintió un poco más cómodamente anónimo, solo un estudiante más moviéndose para hablar con amigos y compañeros de estudios. Todos, conozcan a Evan, dijo Ron en voz alta y señaló un lugar vacío en el banco. Aquí puedes sentarte. Harry lo hizo. Están Seamus Finnegan y Dean Thomas, y está Neville Longbottom. Compartirán habitación con nosotros 4. Harry asintió con la cabeza hacia los niños y dejó que sus ojos se detuvieran en Neville Longbottom por un momento. Parecía incómodo. Era indefinible lo que causó esa impresión. Tenía un aspecto algo suave, pero no era eso. Parecía un poco torpe, tiró su copa cuando vio a Harry mirándolo, pero evitó que se derramara con un hechizo rápido y la enderezó nuevamente. Así fue como intentó ser invisible, decidió Harry. Él no quería que nadie se fijara en él. Llevaba colores aburridos, nunca miraba a nadie ni intentaba hablar con ellos. Pero era imposible para él, otro niño que vivió, el famoso sobreviviente de Lord Voldemort, pasar verdaderamente desapercibido, por lo que sus intentos lo hicieron parecer extraño e incómodo. Harry sintió una simpatía abrumadora por Neville. Nunca había sentido un deseo tan fuerte de ayudar a alguien, un deseo tan instantáneo de que la vida de alguien pudiera haber sido diferente. Fue su culpa hasta cierto punto. Sus acciones y las de Sirius habían llevado a la miseria actual de Neville. El intento de secuestro de Pettigrew, que reveló lo inútil que era el rumbo de la vida de Neville, fue solo la guinda del pastel. Harry pensó que Neville había sido miserable durante mucho tiempo antes de eso. Ahora parecía que no era realmente una persona.
como si fuera la sombra de una persona, que de alguna manera quedó cuando la persona real se movió en lugar de seguirla como debería hacerlo una sombra. Neville era una impresión del niño que debería haber sido, más que del niño mismo. Harry había mirado brevemente a sus ojos, había echado un vistazo rápido al interior de Neville, por lo que sabía que su visión del otro niño era correcta. Neville no se veía exactamente de esa manera, aunque su identidad propia era similar a esta idea de la sombra, pero su cerebro dejaba claro que era consciente de cómo se veía ante los demás. Simplemente estaba demasiado deprimido para hacer algo al respecto. Aplastado bajo el peso de la decepción, parecía haber perdido la capacidad de cambiar cualquier cosa que no le gustara. Harry ahora podía ver por qué Dumbledore recibió una mirada tan triste cuando le había mencionado a Neville a Harry en el pasado. Dumbledore se sintió responsable de esto. Y lo era, pero para ser justos, nunca había tenido la intención de que las cosas terminaran de esta manera. Harry estaba perfectamente seguro de que Dumbledore había creído honestamente que Harry estaba muerto y que Neville era el sujeto de la profecía. Aún no había terminado, determinó Harry. Ni mucho menos. Quizás él era la única persona que podía ayudar a Neville. Así lo haría. Él haría algo. Dale vida a Neville, si pudiera. Finalmente se deshizo de su ensoñación y volvió a centrar su atención en Ron. Y estas son algunas de las chicas, dijo Ron, dándole a Harry una mirada desconcertada por su largo silencio. Parvati Patil, ella es la otra prefecta. Hola, dijo alegremente. Un placer conocerte, Evan. Esta es mi amiga Lavender Brown. Hola, dijo sonriendo cálidamente. Es un placer conocerla también, señorita Parvati, señorita Lavender. Esta era una afectación que había desarrollado cuando tenía 10 años y conocía a muchas mujeres interesantes sin apellido. Desde entonces, las mujeres parecían como él decía sus nombres y no veía motivo para parar. Se rieron y agacharon la cabeza el uno hacia el otro, retirándose obviamente a una conversación privada. Harry cortésmente no escuchó, pero sí captó. ¿No es así, lindo? De la banda. Y esa es Hermione Granger, dijo Ron, con la voz baja y avergonzado. Sus orejas se estaban poniendo un poco rojas. La atención de Harry se centró instantáneamente. Era ella. La chica de esa noche, la chica que Snape había llevado, la chica que había sido tan brutalizada por Víctor Krum. Su riqueza de cabello, esa cascada marrón salvaje que recordaba, estaba prendida detrás de su cabeza, como para ocultarla. Su rostro era serio y pálido. Ella era bonita cuando no estaba cubierta de sangre, decidió Harry. Pero triste. Ella estaba terriblemente triste. Ella lo miró. Es un placer conocerte, Evan, dijo con una voz pequeña y perdida. Luego volvió a mirar hacia otro lado. Ella revolvía la comida sin comer, sus ojos se centraban en un libro apoyado contra una copa vacía. Ella no interactuó con nadie. Ella no era como Neville, fingiendo para sí mismo que él no existía. Ella no se escondía, solo intentaba moverse por el mundo como si no pudiera tocarla. Como si estuviera sola aquí. Y tal vez lo era, pensó Harry. Ella había pasado por algo que ninguno de los otros estudiantes había pasado, algo que no podían entender. Ella tenía una razón para sentirse sola y una razón para desear estarlo. Si ella estuviera sola, no podría haber nadie allí que quisiera lastimarla. Lo mismo digo, señorita Hermione, dijo Harry, educado pero impersonal. ¿Puedo preguntar qué estás leyendo? Parecía sorprendida de que su conversación no hubiera terminado. Ella miró hacia arriba con ojos asustados. Es un libro, bueno, una serie de artículos, supongo, es una colección de escritos sobre teorías de creación de hechizos. ¿Creación de hechizos? ¿Te refieres a inventar tus propios hechizos? Bueno, sí, dijo ella, todavía casi susurrando. Se trata principalmente de la teoría que lo sustenta y su propósito, más que de instrucciones sobre cómo hacerlo. Harry le dio una sonrisa alentadora. Suena fascinante. ¿Te importaría si lo tomo prestado cuando hayas terminado? Ahora todos lo estaban mirando. ¿Qué? Ese era un tema interesante, ¿no? Susurró, levantando la mano para alisar un mechón imaginario de cabello, principalmente para ocultar su rostro enrojecido. Sí, supongo que sí. Luego agachó la cabeza detrás del libro y agitó la comida con fuerza. Harry se dio por vencido y la dejó retirarse a su espacio cómodo y silencioso donde nadie la tocaba, ni siquiera con la voz. Por ahora. Lo intentaría de nuevo. Cuando apareció el postre, también aparecieron los fantasmas. Harry había estado disfrutando de un pudín de melaza y tratando de no ser obvio acerca de ver a Ginny Weasley, cuando la cabeza transparente de alguien asomó a través de él.
Saltó de su asiento y se agachó con una mano en el bolsillo de su nueva túnica donde yacía su nueva varita. Entonces el fantasma se elevó majestuosamente a través de la mesa, revelando todo su cuerpo, y Harry se relajó, poniéndose de pie. Aún no estaba listo para volver a sentarse, no después de su breve experiencia personal con fantasmas. «Hola», gritó el fantasma a todos, luciendo alegre, y tal vez un poco complacido por la reacción de Harry. «Es maravilloso verlos a todos de nuevo», declamó, y su entusiasmo hizo que su cabeza se tambaleara un poco debajo del grueso cuello con volantes que llevaba. Harry tenía miedo de que se le cayera la cabeza, pero no fue así. «¿Te asusté?», le preguntó a Harry, sonando ansioso. Todos se reían de él, Ginny estaba allí abajo en la fila y parecía que lloraría de risa, pero Harry simplemente se enfrentó al fantasma con una expresión pétrea e ignoró a los otros estudiantes. «Sí, lo hiciste. Pero eso está bien. Soy Evan. Sir Nicholas de Mimsy Porpington», declaró el fantasma de manera importante. «El más famoso de los fantasmas de Gryffindor. Es un placer conocerle, Sir Nicholas, pero tengo un favor que pedirle. Si no te importa, la próxima vez que pases por aquí, no apareciendo en mi comida. Te rogo». La aparición brumosa le dio un gesto digno de asentimiento, lo que le hizo perder un poco la cabeza e hizo que Harry hiciera una mueca. «A su servicio», dijo, y se deslizó hacia donde los gemelos gritaban un saludo desde la mesa. Harry se sentó con una sonrisa para sus nuevos compañeros de cuarto. «Siempre aparecen así. Ese Sneak casi sin cabeza», se burló Seamus. «Él siempre está intentando que alguien grite, pero nunca lo consigue. No creo que supiera qué hacer si realmente asustara a alguien». «Me asusté muchísimo», declaró Harry, mirando con tristeza el postre que ya no le interesaba. «Pero solo había visto un fantasma antes, y era realmente horrible». «Espera a ver al varón sangriento», murmuró Ron en voz baja. «El fantasma de Slytherin». Harry miró la mesa de Slytherin y vio al fantasma en cuestión. Sangre plateada salpicaba el frente de su túnica y su rostro estaba extrañamente inexpresivo. Harry se puso la piel de gallina, pero no creía que el personal permitiera la presencia de un fantasma que fuera realmente peligroso. Se volvió hacia los otros chicos y se encogió de hombros. «Bastante malo, pero no tan aterrador como el de Perú». «¿Estuviste en Perú?», Dean soltó. Unos asientos más abajo, Ginny y sus novias se animaban a escuchar. Harry se encogió de hombros modestamente, sin querer actuar jactancioso frente a ella o sus compañeros de cuarto. «Solo por unas vacaciones, ya sabes. Fuimos a Machu Picchu. Había un guerrero nativo que simplemente me seguía y me miraba como si quisiera matarme. Creo que odiaba a todos, pero sabía que podía verlo». Se estremeció al recordarlo. «Pero nunca he visto otros fantasmas. Parece que tienes muchos de ellos por aquí». «Es como siempre dice mi mamá cuando me sube al tren», dijo Seamus. «La magia es un negocio peligroso, así que no te dejes matar este año». «Supongo que la mayoría de los fantasmas murieron haciendo algo peligroso en la escuela». «¿Peligroso en la escuela?». «Hay todo tipo de cosas que podrían pasar», dijo Ron. «Estaba ese basilisco, aunque por suerte no mató a nadie. Y una poción podría salir muy mal en algún momento, o podrías tener un accidente de Quidditch, o algo así. La magia puede ser bastante peligrosa. Pero lo sabes, ¿verdad, Evan?». «Bueno, sí», dijo Harry lentamente. «Simplemente pensé, ya que es una escuela». La idea de que Hogwarts pudiera ser peligroso se le estaba ocurriendo hace poco y era una idea placentera. Había evitado la escuela por una razón. Siempre fue muy aburrido. Quizás no se aburriría aquí, aunque esperaba que así fuera. Con la perspectiva de estar en el equipo de Quidditch y con la idea de que podría haber un accidente fatal, la escuela de repente parecía mucho más divertida. Parvati se inclinó sobre la mesa para llamar la atención de Ron. «Vamos, ya es hora de mostrar los primeros años en los dormitorios». «Oh, sí, creo», dijo Ron, sonando incómodo. Harry pensó que aún no estaba acostumbrado a eso de ser prefecto. Pero se puso de pie, dispuesto a cumplir con su deber de todos modos. Harry pensó que le podría gustar Ron, si fuera una persona así. «Muy bien, mocosos, escuchen», gritó, marchando hacia el grupo de niños con los ojos muy abiertos. «Soy Ron Weasley, ella es Parvati Patil y somos sus prefectos. Te mostraremos cómo llegar a la Torre Gryffindor, y será mejor que no lo olvides, porque no te lo voy a mostrar 2 veces». Su manera de bromear parecía calmar los nervios asustados de los más pequeños, quienes se reían de él mientras se levantaban para seguirlo. Se dio la vuelta y llamó la atención de Harry. «¿Vienes, Evan?».
Harry echó un vistazo a la mesa de Slytherin para ver que Draco aún no había asumido su papel de prefecto de los nuevos estudiantes de Slytherin. Será mejor que vaya a hablar con él mientras tenga la oportunidad. No, continúa. Lo resolveré. Gracias de todos modos. Ron y Parvati sacaron a los jóvenes estudiantes del gran salón mientras Harry cruzaba el mismo. El viaje se sintió más corto y menos visible la segunda vez, pero esta vez no se sintió mucho mejor. Podía sentir a Ginny mirándolo, a la linda chica de cabello rojo y a los hermanos que le gustaban. Y allí estaba él volviendo a la mesa con quien supuestamente su casa tenía tanta rivalidad. Le hacía sentir rebelde y odiaba toda la idea. ¿De quién fue esta idea, de todos modos? ¿Qué hizo que todos actuaran así? Draco, dijo, llamando la atención del niño mientras se acercaba. Draco lo miró con frialdad y se puso de pie. Estoy seguro de que tienes una explicación fascinante, pero me temo que tendrá que esperar. Soy prefecto, tengo deberes que cumplir. Mételo por el agujero, dijo Harry con dureza. Pensé que íbamos a ser amigos. Podrías haberme dicho que ya te habían ordenado. Podría haberlo hecho, pero pensé que no hablarías conmigo si lo hacía. Tienes razón, yo no lo habría hecho. ¿Estás hablando conmigo ahora, no? Tú vino aquí, Ríos. ¿Qué le pasó a Evan? Creí que me gustabas. No sabía que eras Gryffindor. ¿Qué crees que debería poner en la carta a casa? Pasé todo el viaje en tren con el nuevo estudiante y pensé que sería un gran Slytherin, y luego resultó que había estado en Gryffindor todo el tiempo y me había mentido. Pero no te preocupes, tu hijo idiota al menos intentará aprobar sus exámenes. Déjame en paz, Rivers. No te lo dije porque no preguntaste, ¿de acuerdo? Seguía siendo mentira. Obviamente, en realidad no estabas buscando hacerte amigo mío, solo estabas tratando de averiguar si podías usarme, dijo Harry, con las manos enroscadas en puños y la cara roja de vergüenza por tener a la mitad de la escuela observándolos. O tal vez fue una vergüenza acusar a Draco de algo que él mismo había estado haciendo hacía apenas unas horas. Pero no estaba aquí para eso y la actitud de Draco lo hizo sentir enojado y herido. Honestamente, había pensado que estaba encontrando un amigo, y nunca en su vida había tenido un amigo real de su edad. Él nunca se dejaría pensar que Wold tenía uno y ahora su primer esfuerzo iba muy mal. De todos modos, no entiendo para qué sirve esta división de la casa. Entiendo que querrías pasar tiempo con personas como tú, y eso está bien. Pero ¿dónde está la regla que dice que no se puede hablar con la gente de otras casas? ¿Hay algún tipo de código que diga que no podría llevarme bien contigo si quisiera? Entiendo que hay una rivalidad entre nuestras casas, está bien. Lo entiendo. Pero esto es estúpido. No tiene ningún sentido. Ni siquiera sabía que se suponía que éramos enemigos hasta hace una hora, así que ¿por qué pensarías que estaba tratando intencionalmente de engañarte? Harry agarró el brazo de Draco y lo apartó de los otros estudiantes, de las mesas, hasta donde no se les podía escuchar tan fácilmente. Sé que crees que estás a cargo de Slytherin o algo así. Sé que quieres ser su líder. Y eso es genial. Bien por ti. Pero ¿sabes lo que hace un líder? Confía en sí mismo y en sus propias ideas, no se limita a pegarse a las tradiciones aceptadas como todos los demás. Si quieres que te admiren, tienes que tomar tus propias decisiones. Simplemente estás siguiendo lo que todos los demás piensan, tratando de ser el mejor en seguir las mismas ideas aburridas que todos los demás han tenido durante años. Si quieres que te respeten, intenta pensar por ti mismo. Puedo ver que trabajas duro, que tienes mucha determinación y que eres inteligente. Estaba listo para ser amigo tuyo. No sé qué viste en mí, pero pensé que estabas listo para ser mi amigo también. No he tenido muchos amigos en mi vida, así que eso significa algo para mí, y no puedo soportar la idea de dejarlo pasar solo porque alguien más dijo que estamos supuestamente ser enemigos. ¿Tienes suficiente espacio en ese pequeño y arrugado corazón tuyo para tener un amigo, Draco? ¿Lo haces? Draco simplemente lo miró boquiabierto. Harry todavía agarraba un puñado de la túnica del otro chico y estaba listo para apagarle las luces si la respuesta era no. Estaba lo suficientemente enojado como para usar la violencia, algo para lo que había sido entrenado, había jurado un código que decía que no lo haría. Estaba empezando a pensar que había hecho bien en mantenerse alejado de sus compañeros de clase todos estos años, en fingir ser un adulto y conservar su espacio personal. Su reacción fue ridícula, irracional y no pudo evitarlo. Sus sentimientos fueron heridos. Soltó a Draco y arrojó al niño silencioso con disgusto. Bien. Espero que lo descubras antes de que sea demasiado tarde para tenerlo cualquiera amigos en absoluto.
Draco finalmente habló cuando se estaba dando la vuelta. ¿De verdad crees eso? ¿Piensas que... lo que acabas de decir? Después de ver la forma en que todos te miraban, la forma en que tus propios compañeros de casa te miraban, ¿todavía quieres hacerte amigo de un Slytherin? Pensé que sí. Entonces Harry delató su ansiedad. Se mordió el labio. Hizo que el miedo al rechazo debajo de su ira se asomara y al instante se odiaba a sí mismo por ello. ¿Y de verdad crees que darle la espalda a las tradiciones de mi casa hará que me respeten? No lo sé. Solo sé que si fuera yo, no podría respetarme a mí mismo si mis únicas razones para hacer algo fueran las que todos los demás pensarían. Draco lo miró fijamente un poco más. Luego asintió levemente. Se alejó de Harry y regresó a la mesa donde sus compañeros de casa se susurraban unos a otros y trataban de adivinar de qué se trataba su acalorada conversación. Te veré, Evan. Harry sonrió ante esta pequeña victoria cuando regresó con Dean, Seamus y Neville y les preguntó si le mostrarían los alrededores. No respondió a sus preguntas sobre lo que había estado haciendo. Necesitaba algo de tiempo para pensar en lo que estaba haciendo. Se suponía que debía actuar de manera discreta, como si fuera un estudiante más, y aquí estaba tratando de derribar siglos de tradición simplemente obligando a alguien a ser amable con él. No fue un comienzo auspicioso para su año de intentar ser como todos los demás. Quizás no le era posible ser como todos los demás. Nunca había sido muy bueno en eso. Esto no puede terminar bien.